días. Dejo el micro por aquí. Bueno, bons días a todas, a todos. Benvidos á cuarta xornada Turistic Pontevedra. Perdón que estou dando as costas por aquí, voume poñer nunha esquiniña, que dá moita rabia. Bueno, voy a hablar en castellano porque sé que hay mucha gente que no entiende el gallego, que no son de aquí y además, bueno, pues también hay gente que nos está viendo a través de streaming. Vamos ya por la cuarta edición consecutiva y si bien el año pasado nos vimos abocados a una jornada y a un evento íntegramente en streaming, este año por fin podemos conjugar lo presencial y lo virtual. Así que lo dicho, bienvenidos a todos los que estáis aquí y a todos los que estáis aquí a través de ahí, de vuestra pantalla. Hoy se cumplen justamente 13 meses, fue el 2 de noviembre del año 2020 cuando celebramos la tercera edición de Turistic Pontevedra. Y debemos reconocer que desgraciadamente la incertidumbre continúa planeando sobre un sector fundamental en nuestra provincia, el turismo. Nos encontramos sin duda ante nuevos desafíos, pero no debemos olvidar que también suponen nuevas oportunidades. Y en el proceso de reinvención en el que se encuentra inmerso el sector turístico, la inevitable transformación digital se está instaurando de manera acelerada al servicio de la prevención, propiciando el cambio mediante la tecnología y la conectividad. Reservas online, promociones y ventas a través de la red, códigos QR para cualquier función que podamos imaginar, presentar ofertas, servicios, cubrir cuestionarios o aportar datos, información adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos imaginar, la tecnología nos lo da y la conectividad lo permite. Pero además la digitalización trae consigo de manera indefectible la competitividad y la internacionalización. Dos conceptos muy, muy positivos. Como positiva también, por supuesto, es esta jornada que abre la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva Rego. Presidenta. Bueno, bo día a todas e a todos e moitísimas grazas por asistir a esta nova xornada turística. Nos somos un país donde o peso do turismo é moi importante para a economía, é moi importante para a creación de emprego. De feito, esta mañán coñecíamos os datos do emprego e estaban maioritariamente vinculados ao sector turístico. Polo tanto, o sector turístico ten que ocuparnos e preocuparnos. E temos que estar moi pendentes de cales son as cuestións que van a facer que sigamos sendo un país cun forte poderío deste sector tan relevante. Iso é o que falamos durante 4 xornadas na Turistic, non? Eu estou encantada de que hoxe me acompañen Cesario González Pardal, o vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia. Eu creo que hai que escoitar moito o sector para tomar decisións axeitadas e intelixentes, porque hai que quen mellor que a xente que traballa neste sector para poder plantexarnos que é o camiño polo que temos que transitar para facelo xuntos. E tamén con Santiago Paznolla, vicepresidente do Clúster TIC de Galicia, porque vivimos nunha situación de cambio rotundo, de cambio de paradigma na economía, nas relacións sociais, en todo aquilo que ten que ver de que vamos a vivir os seres humanos e como vamos a vivir. E, polo tanto, hai que tomarse moi en serio estas cuestións. Sen dúbida, hai 2 palabras que definen o futuro. Hai outras moitas, pero hai 2 que, sen dúbida, que son sostenibilidade e que son innovación, digitalización. E iso está a acontecer en todos os lugares do mundo. De feito, os fondos Next Generation, pero os próximos fondos 21-27, que realmente non van a ser 21-27, porque o 21 estamos rematando, van a estar moi centrados en facer ese cambio, non? Onde a sostenibilidade xogue un papel moi relevante no turismo, dende logo, dunha forma moi particular. Temos que tomar decisións para garantir a sostenibilidade.
non soamente porque eso garante que poidamos seguir vivindo neste planeta, é dicir, é a propia vida das persoas as que nos xogamos para tomar decisións, sino porque tamén hai un cambio de mentalidade na sociedade. Hoxe, as persoas que se moven para facer turismo reclaman cuestións diferentes, reclaman ir a vilas, povos e cidades amables, reclaman poder vivir no entorno natural, reclaman ter experiencias, reclaman emocións, reclaman ademais poder construir a súa propia viaxe. A xente xa non quere unha idea de viaxe que plantexemos para un grupo masivo de persoas, non? Hoxe temos un móvil onde tomamos todas as decisións. A donde vamos a ir? Que queremos facer no lugar onde vamos a ir? Por lo tanto, planificamos a nosa viaxe de forma individual. E cada vez máis as reclamacións que fai a xente é de ir a lugares que sexan sostibles, non soamente no que ten que ver cos entornos naturais, sino tamén coa forma de que xestionamos o turismo. A xente quere ir a hotéis sostibles, quere ir a restaurantes sostibles. E, polo tanto, a palabra sostenibilidade non é un concepto abstracto, é unha demanda real e temos que respostar a esa demanda real. E, por outra banda, pois vivimos xa no mundo digital. Hoxe, a inteligencia artificial nos obriga incluso a tomar decisións, inflúe abertamente no que desexamos, crea desexos tamén. E, polo tanto, nos temos que ter unha resposta digital. Temos que estar moi tecnificados digitalmente, non? E por eso decidimos que nestas cuartas xornadas turísticas íamos a centrarnos nestas cuestións, non? E a mí me parece que foi unha decisión moi aceitada. Eu quero agradecer moitísimo a todas as persoas que organizaron este Turistic. Aquí hai moito traballo, pero hai moita reflexión, hai moito intentar saber por onde queremos ir. E para eso hai que escoitar. A xente intelixente ten capacidade de escoita. Ten capacidade de escoitar a xente que sabe, a que ten coñecemento, para logo as decisións que hai que tomar dende as administracións públicas se fagan a partir do coñecemento que outras persoas fan que poidamos ter, non? Eu creo que dende a política, como dende a vida mesma, temos que saber que non sabemos de todo, pero que sí que xestionamos a vida da xente. Na Deputación de Pontevedra xestionamos unha parte do sector turístico, da promoción, das novas ideas, do coñecemento, do apoio, e temos que escoitar a xente que nos pode transmitir coñecemento para ser intelixentes na toma de decisións e para non tomar decisións coyunturais que poden ser unha páxina de periódico un día. Eso non sirve para nada. Sí que hai que cambiar. Temos que ter unha actitud de transformación e iso que perseguimos con estas xornadas. Por iso eu tamén quero dar as gracias particularmente a xente que hoxe vai a formar parte, non, desta xornada e que nos vai a transmitir o seu coñecemento. A Maite Vence Fernández, directora de Observer Science Tourism, estamos encantadas de traballar con ela e estamos avanzando moito, Castelo de Soutomaior, Areeiro, porque é certo que tamén é un turismo que cada día atrae a máis xente, se podemos ser referencia, pois sexamos ambiciosas e ambiciosos, non? Hai que ser ambiciosas e ambiciosas. A Beatriz Pérez Pereira, directora executiva de Máis que Románico, o patrimonio, ten unha enorme capacidade de atracción turística. Hai millóns de persoas no mundo que se moven para ver pedra. Millóns de persoas. E nós, es que estamos sobrados, somos un país de pedra e de auga, e temos que poñer en valor todo ese patrimonio tan potente que temos e que, ademais, non só está situado nas grandes cidades, non, particularmente está situado nas pequenas vilas e moi particularmente no rural. Moi particularmente no rural. Por certo, quero facer unha reclamación pública.
os fondos de turismo teñen que chegar ao rural. Teñen que chegar ao rural. É obrigado que cheguen ao rural. Non pode ser que sigamos apostando exclusivamente por o litoral, que, por certo, nos apoiamos a morte, porque a costa, a verdade, somos o país das rías. Non hai lugar que teña máis beleza que as nosas rías, ningún lugar que a teña, pero é certo que temos un rural potentísimo, con unha enorme potencialidade, e que hai que pasar da palabrería, da loita contra a despoboación a tomar decisións, e non hai cambio sin recursos. Que ninguén crea que con palabras se cambia nada, queda moi bonito, e hai que ter relato, o relato é fundamental, pero hai que ter recursos para transformar. Así que fago esa reclamación dende aquí. As administracións competentes teñen que chegar recursos para o turismo no rural. Javier Olleros, chefe propietario de Culler de Pau, bueno, que queredes que vos diga? A provincia de Pontevedra é a que ten máis estrella Michelin e soles Resol. É dicir, somos unha enorme potencia gastronómica, non? E que Javier Olleros poña o se voz, pois a min me produce un enorme orgullo. Porque, ademais, os nosos chefs, e que temos que presumir moitos dos nosos chefs, os nosos chefs teñen un enorme compromiso co territorio, cas produtoras e cos produtores, con toda a cadea de valor, e defenden esta terra e a sostibilidade da nosa terra, que, por certo, é a maior potencialidade que temos. E Javier Olleros, eu creo que é un dos chefs referencia, non? No respeto a terra, no respeto ao que nos fai auténticos diferentes, non? A Marta Iglesias Pouso, fundadora de Piragüilla, Lecer e Aventura, unha muller de garra que representa ese... Como somos as mulleres galegas, non? Que somos fortes, atrevidas, valentes, que tiramos para adiante, que non nos rendimos nunca. E ela, a verdade é que todos os calificativos os leva, non? E eu estou orgullosísima, ela o sabe. Tamén a Esther Rodríguez Ramos, directora executiva cofundadora de Mistred Book, porque hai xente que está facendo cousas realmente interesantísimas, que son boas prácticas e que permiten ser referencia. Nos queremos aprender de esa xente, non? Para poder ter unha provincia de referencia. E logo tamén as persoas que van a participar na segunda mesa, a de que fala de o protagonista do dato no novo sistema turístico, é fundamental. O sea, o dato é fundamental para tomar decisións intelixentes. E temos que ser unha referencia tamén en construir ese espacio, non? Donde a tecnoloxía xoga un papel tan importante. Así que tamén gracias a Guillermo Escribá, analista responsable do proxecto TRB en Notodology, a Lorena Rosén de Barbosa, CEO de Itera Técnica, Smartiago, e a María José Villanueva, directora de Transformación Digital e Fundación CETIC, con as que imos aprender moito, cos que imos aprender moito e que nos van a servir para implementar logo decisións. Vai a ser unha xornada moi interesante e eu remato dicindo que esta é unha provincia con moitísimas posibilidades de desenvolvemento e, dende logo, o sector turístico que aporta entre 11 e 12% do PIB, non é ningunha broma, esas cifras ten que estar no centro das nosas decisións. E eu creo que temos un sector preparado para asumir riscos, temos un sector preparado para asumir esas dúas grandes cuestións, sostibilidade e digitalización. Eu creo que esta provincia sexa exemplo para o resto de Galicia, para o resto do Estado e, por que non, pois para o resto do mundo, porque nós vivimos nun gran paraíso que pode ter ambición de querer ser todo o que queira ser, e eu creo que o temos que facer. Así que miles de gracias a todas e a todos. Moitísimas grazas.
Bueno, lo decía muy bien la presidenta de la Diputación de Pontevedra. En una sociedad preocupada más que nunca por el planeta y sus recursos, la sostenibilidad asume una necesaria hegemonía que se traslada también, por supuesto, al sector turístico. Con la referencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Transformando nuestro mundo, tomamos conciencia de la transformación que también está experimentando el turismo. No se trata solo del compromiso y la apuesta de los empresarios del sector para la sustentabilidad de sus negocios, ni tan siquiera de la implicación de los consumidores, sino de una nueva forma de viajar, responsable y comprometida con el medio ambiente y con la sociedad, donde lo ecológico, lo verde, lo natural son el reclamo de un nuevo perfil de turista. Turno para el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesario Rodríguez Pardal. Muchísimas gracias, muy buenos días, Presidenta, Santi, Vicepresidente del Clúster TIC, compañeros y amigos todos. Bueno, la verdad es que es un placer enorme poder vernos de nuevo las caras, saludarnos. Esto es un gran avance, pero desde luego no nos tenemos que relajar porque el virus sigue ahí y bien sabéis todo lo mal que lo pasamos. Y desde luego esperemos de que seamos capaces de atajar esta pandemia. Sí que nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo que la digitalización era parte importante de la caja de nuestro negocio, por así decirlo. El que no estaba presente con una página web, en redes sociales, no era capaz de vender. Hemos pasado un proceso muy acelerado en el que el sector se ha dado cuenta que es necesario estar al día en programas de software, en programas de digitalización, en redes, actualización de calendarios. Es algo que es lo que nos está llevando esta pandemia de una forma acelerada. Yo estoy de acuerdo con la presidenta en que el rural es el gran olvidado. Yo provengo del rural, no podemos competir en el rural con otras zonas, no tenemos cobertura en nuestros móviles, en nuestros PCs, y eso es una forma complicada de trabajar y de competir con otros territorios que sí lo están haciendo y que sí tienen esa cobertura. Hoy en día, desgraciadamente, es más importante subir una foto a Instagram que un desayuno hecho con los huevos de las gallinas de casa o con la masa madre del maíz plantado en la huerta. Tenemos que seguir avanzando, hay que exigirle a quien debe de tomar esta serie de decisiones. Y yo agradecer siempre a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, porque sí que escucha al sector, pero es que aparte de que lo escuchas, tienes voluntad, que eso es importantísimo, la voluntad y la actitud que tienes hacia el sector turístico desde el minuto uno. Tenemos que seguir trabajando, colaborando con la parte pública, porque ellos son los que toman las decisiones, pero vosotros sí que sois los que tenéis que decirle a la Administración hacia dónde queremos avanzar. Este tipo de jornadas es una buena puesta a punto de cómo está el sector, hacia dónde queremos avanzar. Los ponentes que hoy están aquí, la verdad es que los programas que estáis desarrollando, las APPs que estáis poniendo en valor, desde luego que nos ayuda mucho al sector turístico. Y desde luego, de cara al año que viene, yo lo comentaba antes, personalmente tengo una preocupación, que podamos morir del éxito. Todo lo que vendamos el año que viene es lo que durante los próximos años vamos a recoger. Hemos visto cómo este verano había en algunos lugares, en horas puntuales, mucha gente. Bien es cierto que este año teníamos reducción de aforos, pero tenemos que ser capaces de conseguir de que la gente que venga a Galicia y a Pontevedra, que es una de las provincias por excelencia turística gallega y la que más, no soles y estrellas Michelin tiene, sino camas en general, desde luego tenemos que ser capaces de dar un servicio de acorde con la excelencia que tenemos en Galicia. Y otro punto que dejo ahí encima, los precios. Señores,
tenemos los precios más bajos de España, los más bajos. Valórense, valórense. Nadie tiene la despensa de Europa que nosotros tenemos. No podemos ir a nuestros establecimientos que tienen una calidad suprema con los precios que tenemos. El que juegue con el precio está muerto, no tiene recorrido, y parece mentira que con la calidad que tenemos en Galicia tengamos los precios que tenemos. Estamos a la altura de cualquier destino turístico. Ser conscientes de eso. De verdad, es que se vio en otros territorios. No os peleéis por el precio. Es preferible tener 50 habitaciones a 100 euros que no 100 habitaciones a 50 euros. Lo dejo ahí. Muchas gracias y ánimo. Gracias, Cesario. El clúster, desde luego, la voz del turismo en Galicia. Bueno, hasta aquí la primera parte de nuestra ecuación, Turis. Y además se han dicho muchas cosas. Vamos ahora a despejar la segunda incógnita, TIC, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. El titular, innovación. Turno para el vicepresidente del clúster TIC Galicia, Santiago Paz. Gracias. Bueno, yo tengo que empezar dando las gracias a la Diputación de Pontevedra y en especial a su presidenta por organizar jornadas como esta. A Cesario decirle que es un placer volver a encontrarse. Últimamente nos encontramos mucho más. Llevamos años colaborando entre los dos sectores y yo creo que es fundamental que lo sigamos haciendo en los próximos años. Es curioso porque cuando venía para aquí decía, caray, qué distinto eran este tipo de discursos antes de la pandemia, que teníamos casi que venía a motivar. Y en cambio ahora yo creo que de los que estamos aquí nadie duda de cómo nos ha impactado la tecnología debido a, no sé cómo llamarlo, estamos en época pandémica, pospandémica. Yo creo que es una situación que nos va a tocar vivir durante cierto tiempo, pero nadie duda de la necesidad de implantar tecnología en nuestra vida, en nuestros negocios, ¿no? Pero a mí me gustaría dejar patente la diferencia entre digitalización y transformación digital. La primera cosa quizás va más de qué tecnología comprar o dónde implantarla. La segunda ya no. Hablaba antes la presidenta de los fondos Next Generation. En el tema de la digitalización para pymes aún se está aterrizando y aún no tenemos la concreción de cómo se va a llevar a cabo. En el caso de turismo sí han aterrizado, pero esos fondos vienen estructurados en 4 ejes, ¿no? El primero era la eficiencia energética, la transición verde, transformación digital y competitividad. Por lo tanto, yo creo que es prioritario que entendamos de qué va esto de la transformación digital. Y la transformación digital, como explicaba, no va de comprar tecnología, sino va de tener criterio a la hora de transformar nuestra empresa. Tiene mucho más que ver la cultura empresarial que no qué tecnología o qué presupuesto vamos a aplicar ahí. Y esa cultura empresarial en la parte de transformación digital impacta de arriba abajo y no de abajo arriba, como muchos empresarios estamos haciendo a veces, que mandamos a nuestro equipo a formarnos, pero las decisiones a veces hay que tomarlas con criterio y va de tener eso, de tener criterio a la hora de aplicar eso a nuestro negocio. Hace muchos años Amazon fue al CEO de Toys R Us a pedirle que llevara su catálogo a vender en ese marketplace. Y el CEO de Toys R Us dijo, como yo creo que eso no va a tener futuro ninguno, eso de vender juguetes por Internet no va a tener ningún tipo de recorrido, aceptó. Queda claro que la primera juguetería a nivel mundial hoy es Amazon y no es Toys R Us. Y principalmente es porque lo que le entregó no fue el catálogo, lo que le entregó fue su modelo de negocio. Gracias a eso Amazon sabía qué querían comprar los clientes, cuándo lo compraban, a qué precio, etcétera, etcétera, etcétera. También hace unos meses le preguntaron a Pablo Isla, que por cierto va a dejar de ser muy pronto presidente de Inditex, le hicieron una pregunta en un foro también y le consultaron si ellos en algún momento se planteaban vender a través de esos portales, de Zalando, etcétera. Y la respuesta fue muy curiosa, fue si podemos evitarlo, no lo haremos. Ojo, o sea, si es que puedo evitarlo, que no tienen claro si van a poder evitarlo.
pero aún así ellos lo van a intentar. Que ellos digan eso, que es un gigante, el número 1 a nivel mundial en el sector textil, nos da una dimensión de qué decisión tenemos que tomar en nuestras empresas. A lo mejor nosotros igual no podemos elegir si podemos o no podemos, pero hay ciertas decisiones que sí podemos tomar. Y es cómo vendemos en esos portales, qué producto ponemos, a lo mejor no hay que poner todo el catálogo, en qué momento tenemos que ponerlo. Es decir, vuelvo a lo mismo, es una cuestión de criterio, de tomar decisiones, ¿vale? Y me doy cuenta también que quizás esa transformación digital afecta a la comercialización, por supuesto, al criterio de cómo decidimos, impacta también, como comentaba la presidenta, en temas de eficiencia y de sostenibilidad, seguramente en ahorro de costes, en qué procesos quiero transformar. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, tengo que tener criterio a la hora de poder elegir eso, pero va también de cómo contrato. La gente que va a trabajar en estas empresas, sean turísticas o sean de tecnología, al final, si estamos ya tomando esas decisiones sin contar con la formación y la capacitación de esas capacidades digitales, de estos perfiles, seguramente ya sea un error. En el sector TIC llevamos, iba a decir sufriendo, pero yo creo que a veces incluso puede ser una bendición, pero llevamos viviendo esa escasez de perfiles tecnológicos desde hace muchísimos años. Y es curioso, lo que nos ha permitido es hacer un cambio, y es que si sabemos que el mercado en ese aspecto es escaso, no hay tantos perfiles para toda la demanda que hay, nos ha obligado a hacernos atractivos para esos perfiles. Es decir, ya no son las empresas tecnológicas que deciden a quién quieren contratar en mayor o menor medida, sino son esos perfiles los que deciden dónde quieren trabajar. Y no es solamente un tema salarial, que también es importante, sino es un tema de cómo queremos conciliar la vida de esa gente en nuestras empresas, cómo tomamos las decisiones, que ya no son tan verticales, sino mucho más horizontales. Es un tema de muchísimos temas que yo creo que en el sector turístico, si queremos tener también profesionales adecuados, tenemos que tener eso en cuenta. Por lo tanto, yo lo que quiero decir con todo esto es que animo y doy la enhorabuena por este tipo de jornadas que nos permiten a todos pues, debatir, intercambiar opiniones, aprender unos de otros. A veces le tenemos más miedo al que consideramos competencia, y yo creo que en el sector turismo, yo creo que lo que tenéis al lado no es competencia, son aliados, tenéis que trabajar unidos, pero ese intercambio de opiniones, de aprender unos de otros, yo creo que es fundamental, y sin duda vienen muchos retos por delante, muy apasionantes, pero si los afrontamos de esta forma, con curiosidad, cultivando esa curiosidad por entender esa parte y perdiendo el miedo a veces a ese mundo que forma parte de nuestra vida, si lo afrontamos de esa forma, yo creo que el éxito está garantizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden ocupar los asientos más cómodos ya y más relajados. Bueno, vamos a ir entrando en materia. En esta cuarta edición de Turistic contamos con 2 mesas redondas y una ponencia individual. Seguro que ya estáis al tanto, que habéis visto el programa. En breve vamos a comenzar ya con la primera de las mesas redondas, Turismo responsable en la nueva normalidad. A continuación haremos una pausa, un coffee break, lo haremos en la última planta, a eso de las 11:30 más o menos, y retomaremos puntuales a las 12:15 la actividad de esta jornada con la ponencia Hiperpersonalización para un territorio inteligente y sostenible de Esther Rodríguez, CEO y cofundadora de My Street Book, como digo, a las 12:15. Tras la ponencia de Esther, iremos con la segunda mesa redonda, el protagonismo del dato en el nuevo ecosistema turístico. Y al final podremos disfrutar de un almuerzo networking también en la planta superior. Bueno, ¿preparados? Comenzamos el viaje. Nos vamos de viaje. No llenes demasiado la mochila. ¿Recuerdas que tu madre siempre decía que había que hacer sitio a los recuerdos? Prepárate como es debido. Sonríele al espejo. Deja atrás lo innecesario. Llévate buenos consejos. A donde vamos, sobra todo y volverás más completo.
Perdemos las horas esperando a que nos toque, cumpliendo impacientes colas lentas que nos llevan a lugares que no hemos escogido. Y recuerda ajustar el retrovisor. Es importante mirar hacia adelante sin perder de vista lo pasado para poder sonreírle. No importa que haya sido bueno o malo, el viaje sigue. Escápate, no esperes más. Nadie sabe mejor que tú cuál es el camino. Observa las cosas con calma. Mira, atiende, atrapa y guarda. Va a pasar inexorable el tiempo. Van a pasar tantas cosas que se nos escapan. Observa cada detalle. Disfruta de todo lo que tus ojos quieran regalarte. Y todos los lugares que pises quedarán marcados por tus huellas. Todos los lugares que pises dejarán en ti un rastro de arena, o de rocas, o de asfalto. Siempre dejarás una parte de ti, y siempre te llevarás algo. No esperes más. Regala flores, navega mares, sumérgete en ellos. Baja las ventanillas, sube las verjas, abre los ojos, siente el viento. Escala montañas, corre por la playa, canta. Canta hasta quedarte sin aliento. Acuérdate de celebrar. Acuérdate siempre de celebrarte. Que tú vengas, que estés aquí, es lo más importante de este viaje. ¿Has visto qué paisaje? Mira otra vez. No esperes más. Es tu momento. Fantásticos vídeos siempre de Rías Baixas. Vamos a ver alguno más hoy. Bueno, vamos a comenzar ya con los contenidos de la cuarta jornada Turistic, Turismo Responsable en la nueva normalidad. Era inevitable abordar este tema en este evento, no quedaba otra. No sé si podemos hablar todavía de nueva normalidad, ya que fluctúa a golpe de estadística, pero sí vamos a abordar la corresponsabilidad y esa nueva forma de afrontar el ocio y el turismo desde la perspectiva de la seguridad. Sin duda, el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado y con él también ha cambiado nuestra forma de viajar y de entender el turismo. Se ha producido un cambio real en los hábitos de consumo. Las demandas son diferentes, seguro que lo habéis notado. Incluso el perfil de cliente se redibuja con nuevos e inestables trazos sobre el lienzo de esta llamada nueva normalidad. Vamos ya, como digo, con esa primera mesa. Os voy a presentar a la moderadora. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, especializada en Relaciones Internacionales, con más de 20 años de experiencia. Se define a sí misma como periodista especializada en turismo, comunicadora y contadora de historias. Creadora de la agencia Millwords Comunicación, con sede en A Coruña, y coordinadora de la red Travel Inspires, líder en comunicación digital en el mercado español. Es conocida en redes como la viajera empedernida. Nani Arenas. Bueno, a ver, me quito la mascarilla. Bueno, lo primero, gracias a todos. Gracias, por supuesto, a la Diputación de Pontevedra, a la presidenta, a Cesáreo, presidente del Clúster de Turismo, Clúster TIC. Bueno, gracias por estar aquí, que es un evento, pues para mí, como para todos vosotros, creo, muy ilusionante, porque podemos volver a vernos las caras, ¿no? Este momento con el que estábamos un poco todos soñando y que yo creo que es necesario y, sobre todo, pues alentador, ¿no? Porque marca que podemos seguir trabajando. Comentar nada más 2 minutitos que, por hablar del tema de la mesa que vamos a tratar, que hace pues aproximadamente 10 años, hace ya bastante, me llamaron en Fitur Green para dar una ponencia sobre turismo sostenible. Y yo, cuando me lo propusieron, me quedé como diciendo, Dios mío, turismo sostenible, qué palabra tan rara, ¿de qué me están hablando? Y me costó muchísimo encontrar información, porque de aquella la palabra sostenibilidad era algo completamente desconocido. No había empresas que trabajaran en sostenibilidad, no había destinos que trabajaran en esa línea. Y bueno, la verdad que di una ponencia un poco extraña, porque ni yo misma sabía muy bien de lo que estaba hablando, ¿no? Es curioso ver cómo 10 años después todo ha cambiado completamente. ¿Qué empresa hoy en día no lleva la palabra sostenibilidad de alguna forma metida
su presentación, ¿no? O quién no habla de turismo verde, conceptos que bajo mi punto de vista están muy de moda, pero que todavía, aunque no lo creamos, siguen siendo grandes desconocidos, porque en el fondo muchas de las empresas, muchos de los destinos, lo que hemos hecho, incluida yo como comunicadora, es casi subirnos a un tren que vemos que sale a una velocidad muy rápida. Lo digo además en un momento en el que además celebramos que el AVE vuelve a Galicia, llega a Galicia, perdón, o sea que prueba de que todo está cambiando. Pero nos hemos subido y no sabemos muy bien qué hacemos en este tren, qué tenemos que hacer, ¿no? Pues eso, estamos en una situación un poco compleja, nueva normalidad, nuevo turismo, todo es nuevo, todo es apasionante, todo está lleno de interrogantes y bueno, lo importante es cómo el sector entiende todos estos cambios que nos están volviendo a todos un poco locos, ¿no? Así que sin más voy a ir presentando de uno en uno a los participantes en esta mesa y empiezo con Maite Vence. Por favor, si me quieres acompañar ya, gracias. Bueno, Maite, a ver, antes cuando hablé con ella, antes de empezar esta charla, hablando un poco de su pequeño currículum, me decía, Nani, soy la presidenta o fundadora, mejor dicho, de Observer. Y yo me pregunté, ¿qué es eso de Observer, no? Para poder entenderlo, a lo mejor hay que entender un poco la trayectoria de Maite. Bueno, nacida en Suiza, pero con el corazón en Rodeiro, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, licenciada en Economía por la Universidad de Santiago, es también periodista y firma habitual en medios especializados donde habla de este nuevo concepto que tiene tanto que ver con la empresa que ha creado, ¿no? Turismo científico. O sea, si teníamos palabras raras para poner encima de la mesa, pues una más, turismo científico, ¿no? Y Observer precisamente es un sello, un sistema de certificación que ayuda a destinos precisamente a calificarse como destino de turismo científico. Maite, sé que también trabajas en programas de emprendimiento, en Turislab, primera aceleradora pública de turismo de Galicia. Pero bueno, lo que de verdad me interesa de ti, porque tu trayectoria es muy larga y no tenemos mucho tiempo para extendernos, es saber exactamente qué es esto del turismo científico, Maite. Bueno, buenos días a todos. Moitas gracias por convidarme a esta xornada tan interesante e, bueno, tan fundamental para entender como funciona este novo turismo que se ten que desenvolver e estas novas estrategias onde o turismo sostible pois é fundamental para poder cambiar as cousas. Bueno, pois o turismo científico non é algo tan novo, sinto decepcionarvos. En realidade, leva desenvolvéndose desde fai moitísimos anos e en países como Estados Unidos, o mellor a través da ornitoloxía, que seguro que todos fixestedes observación de aves en algún momento, pois eso, por exemplo, é turismo científico. Entón, a etiqueta de turismo científico é simplemente unha etiqueta que o que pretende é ser un concepto que é un pouco máis como un paraugas que engloba pois, ese tipo de turismo como ornitolóxico, como astronómico, de observación de estrelas, que tamén todo o mundo coñece, o xeoturismo, que agora tamén se está poñendo moi de moda, pois visitar xeoparques, porque son moi interesantes e teñen unhas paisaxes increíbles, e que o que fai pois, o turismo de ciencia, o turismo científico, pois é un pouco abordar esos espazos desde o punto de vista da ciencia que hai detrás deles. No fondo son destinos turísticos que todos coñecemos e que todos visitamos en algún momento e que o turismo científico, é dicir, esta etiqueta, pois, crea contidos que o que axudan pois, é a explicar un pouco esa ciencia que hai detrás de todos os destinos turísticos que habitualmente visitamos e que, bueno, pues explica dalle esa dimensión científica, pero é un turismo cultural e para todos os públicos e, bueno, cada vez, bueno, como digo, non é algo novidoso, pero sí que tal vez o concepto pois sexa un pouco máis, bueno, empece a sonar agora mesmo, bueno, desde fai uns anos un pouco máis, pero realmente se fai turismo científico desde sempre e é algo moi interesante e que cada vez ten máis adeptos porque, bueno, a xente cada vez busca
pois novos produtos turísticos, profundizar máis en aqueles destinos turísticos que visita e, bueno, o turismo científico pois o que pretende iso, contar as cousas un pouco explicando pois a ciencia que hai detrás e que explica esos recursos e por que son interesantes, por que son importantes e logo que tamén facemos, bueno, non sei se me preguntaches que era Observer ou se non xa o conto, en Observer, bueno, pois Observer é unha certificación de calidade que o que fai precisamente é pois poñer en valor ese tipo de destinos turísticos ligados á ciencia, promove e aparte como somos unha certificación de calidade, pois temos uns protocolos que o que facemos pois é axudar aos nosos destinos a que creen estrategias onde o turismo sostible, lóxicamente, é a base, porque é a base do turismo científico, e axudamos a que creen novas estrategias turísticas máis eficientes e extraigan un pouco eses contidos interpretativos a través da ciencia e sobre esos lugares e poñemos en valor pois, bueno, moitos destinos, como agora acabamos de fai unha semana pois aquí precisamente en Pontevedra coa Estación Fitopatolóxica de Areiro, que é un centro de investigación moi interesante onde seguramente todas as camelias de Galicia naceron aí e agora o que estamos poñendo en marcha con eles pois é unha serie de visitas guiadas para coñecer o seu parque botánico que é pois, fundamental para entender a botánica do resto de Galicia. Entón, bueno, moitas máis cousas. Gracias, Maite. Te voy a cortar porque si no, no nos va a dar tiempo, perdona. Pero bueno, al final me quedo con lo que has dicho, como que es una forma de ver lo mismo, lo que nos rodea, pero con otros ojos, ¿no? Con otra mirada, que eso es muy importante porque a veces lo que tenemos delante, si nos lo plantean, nos lo cuentan de una manera diferente, cambia completamente, tanto la percepción como turista como la percepción como empresas o destinos. Maite, estuve investigando sobre ti y sé que una de las cosas que más te gusta es la cocina. Y cuando hablamos de cocina hablamos de turismo gastronómico. Y el representante... porque me he trabajado mucho en nuestros perfiles antes de venir aquí. Y cuando hablamos de turismo gastronómico, pues bueno, ¿qué se os viene a todos a la cabeza? Pues las delicias de Galicia, ¿no? Y como bien comentaba antes la presidenta, pues Pontevedra puede presumir pues, ser una de las provincias con más estrellas Michelin de Galicia. Y entonces no me queda más que presentar pues, al que tiene 2 estrellas Michelin, nada más y nada menos, Javier Olleros, no sé si estás por aquí. ¿Qué tal, Maite? Hola. Bueno, la verdad es que a mí presentar a Javier así, Javier Olleros, yo creo que todos sabéis que es el Culler de Pau, ¿no? El primer restaurante en Galicia que consigue 2 estrellas Michelin. A mí me gustaría que viniera pues, con un platito, una tapita, algo, porque la verdad, hablar de un cocinero sin que podamos probar sus delicias queda como un poco frío, ¿no? Y yo voy a confesarlo, no he tenido la suerte todavía de probar su cocina. Imagino que algunos de los que estáis aquí, afortunados, habéis tenido esa oportunidad. Yo, desde luego, es uno de los retos que me planteo para el 2022, o sea que espero encontrarme contigo pronto en tu restaurante, Javier. Bueno, de Javier se saben muchas cosas. Tiene 2 estrellas Michelin, se come de cine en su restaurante, pero a mí uno de los datos que más me llamó la atención es que no solamente hablamos de estrellas Michelines. Javier, tienes también una estrella verde. Una estrella verde. ¿Y qué es eso? Pues es un premio que se les concede a los restaurantes, una notificación que precisamente a los restaurantes que tienen valores sostenibles, ¿no? Y que esconde muchas cosas, pues esconde una filosofía de trabajo, influye en la parte en cómo gestiona su cocina, ¿no? Y sobre todo en cómo busca siempre la eficiencia y la responsabilidad, no solo en sus recetas, sino también en sus espacios. Porque creo que tu cocina y tu gestión de cocina es ejemplo de sostenibilidad, pero también tu restaurante, ¿no? Que lo conozco de fotos, pero bueno, maderas, espacios abiertos, luz. Quiero decir, al final es la esencia de Galicia trasladada a la mesa, ¿no? Javier, yo creo que eso es un reto y algo muy difícil, ¿no? Porque realmente, a ver, volvemos al concepto de sostenibilidad. ¿Se puede hablar realmente de un restaurante sostenible? ¿Existe ese concepto? Bueno, bons días. Primeiro, encantado de estar aquí, feliz de poder compartir con vos. Grazas por la invitación, sempre un luxo poder, eso, en estes foros, contar o que fai un desde a súa experiencia, dentro do seu proxecto, dentro da súa forma de entender un pouquiño pois, a vida e o turismo. Eu son cociñeiro, a mí tamén me gustaría máis traer algo de comer que estar aquí contando cousas, pero porque se me dá mellor cociñar, pero bueno, aproveitar tamén esta oportunidade para poder respostar un pouco a estas preguntas de...
A sostenibilidade é un termo complexo e a medida que o vas entendendo daste conta pois desa complexidade e de que, bueno, eu creo que ten que pasar todo isto que estamos falando. É fantástico ter todos estes debates, o debate está na rúa xa dende fai tempo, quero dicir, si, non é un concepto moi novo, é un concepto que apareceu no 84 na ONU, quero dicir, pero creo que é unha cuestión de acción, ¿no? De responsabilidade e de máis que de si claro, ahora falamos moito isto, hai moito escrito, eu creo que hai que pasar a acción. Empezaremos a deixar de falar de sostenibilidade cando a nosa acción, a nosa forma de pensar, a nosa responsabilidade co noso entorno, co lugar, coas persoas, empece a tecer este mundo mellor de convivencia, non? Que do que se trata. Un restaurante, pois, non somos sostibles, non podo dicir que o día que este dicindo aquí que somos sostenibles é que non o son. Quero dicir, un restaurante que vende placer ten que medirse moito, pero sí temos claro dende o principio a nosa responsabilidade, o noso deber co lugar. Eu podo falar do que sentimos nós a hora de chegar a Reboredo, a unha aldea pequeniña e a empezar a soñar con un proxecto que foi mirar o entorno, e mirar o entorno era a ría de Arousa a 800 metros, rodeados de campos e de hortas de cultivo, e decir, guau, ahora tócanos a nós, ahora toca estar pois a altura, e a altura é asumir ese compromiso non só de quitarlle a ese entorno que para nós é clave para facer o que facemos. Non nos complicou moito a vida pensar que proposta queríamos facer. Cando nos plantamos aí, tivemos claro, deixámonos influir un pouco por ese paisaxe, moito mar e moito vegetal. A veces este impulso de querer estar por enriba eu creo que temos que acomodar por enriba de decir, de querer intervir demasiado, ¿no? En ese entorno. Xa nos entrometemos con unha... Remato pronto, nos entrometemos con unha construcción aí nun rural, nun contexto de natureza. A partir de aí tes que empezar a dar, a ser generoso e entender que tú non eres el ser superior, que todo lo que ves alrededor son as túas posesións. O contrario, aí é onde empeza xa o cosquilleo de responsabilidade de decir, guau, con esta beleza, con este paisaxe, con todo isto que teño aquí ao redor, o reto para nós era estar a altura, e creo que en todos os sectores teríamos que ver un pouco que o que fagamos tense que acomodar á natureza. En Galicia, con semejante potencial de recursos naturais únicos no mundo, quero dicir, non estou descubrindo eu. Entón, eu creo que se empezamos a relaxar un pouquiño este impulso de superioridade a veces, e empezamos a pensar que as pistas as temos no lugar, sexa nunha cidade como sexa no privilexio no que vivo eu, que Reboredo, Grove, é unha aldeiña fermosa e un paisaxe fermoso, pero eu creo que en Galicia, se tú miras un pouquinho alrededor, daste conta de que formas parte dun todo, ¿no? Que non eres tú o que vai a cambiar as cousas. Javier, te voy a interrumpir, perdóname, sí, porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar y tengo que presentar a todos los invitados, vale, perdonadme. Vale, a veces, la moderadora es la mala de la película, lo siento, me toca a veces actuar así. Mira, resumo yo aquí e acabo aquí. É un deber que temos todos, ¿no? Chegar, pensar, non só queremos dereitos, ¿no? Un deber de que? De que teño que cociñar aquí, pero non eu só, sino co que teño nunha comunidade. E aí lo dejo. Bueno, genial. Javier, muchísimas gracias. Y tranquilo que vamos a tener la oportunidad de seguir hablando y profundizando en lo que estás diciendo, porque es muy, muy interesante, ¿no? Al final lo que planteas es que hablas de altura, ¿no? Paisaje, patrimonio, riqueza, y bueno, si hay alguien que sabe de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza, de nuestro paisaje, es pues Beatriz Pérez, por favor. Gracias. Bueno. Estamos cambiados. Beatriz Pérez es la creadora de Máis que Románico, ¿no? Que es, yo creo, una empresa, un concepto, un proyecto que resume pues, un poco lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Cómo la riqueza y el patrimonio de Galicia es tan grande que se puede mostrar de una forma completamente diferente, pero teniendo en cuenta valores muy importantes, como es el respeto absoluto por los locales y por todas las comunidades y pueblos que forman parte del territorio que se visita,
y sobre todo intentando generar riqueza para la comunidad, que es uno de los grandes problemas y retos del turismo, ¿no? Que el turismo aporte riqueza, que el turismo sea algo beneficioso para el territorio y no algo invasivo o algo que genera, pues a veces, como comentaba además el presidente del clúster hace un ratito, pues satura y no deja pozos positivos, ¿no? Yo creo que venimos de un concepto en el que todos los años el dato turístico a final del ejercicio de diciembre era cuántos millones de turistas nos habían visitado. Y eran unos datos que realmente a mí me asustaban, ¿no? Millones de turistas. Yo creo que el dato siempre era erróneo, ¿no? Yo creo que no debemos presumir de la cantidad. Creo que hemos estado comunicando muy mal hasta ahora lo que nosotros como destino turístico español o Galicia queríamos, ¿no? Y justo hablando antes con Beatriz, antes de que empezáramos esta charla, lo que me comentaba era eso, ¿no? Cómo a veces los destinos rurales están incluso saturados, como el último año hemos visto pues, que algunas zonas como la Ribeira Sacra, donde ella trabaja, pues han sufrido casi todo lo malo que el turista o que el turismo puede traer, ¿no? Yo creo que gracias a empresas como Beatriz, como la que dirige Beatriz, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte positiva del turismo, esa parte del turismo que implica una mirada, pero sobre todo otro concepto. Beatriz, cuéntanos tú mejor exactamente qué es lo que hay detrás de este concepto. Bueno, pues muchísimas gracias, antes de nada, de continuar, por la invitación y sobre todo, por, como decía algún participante, por escucharnos, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Y a veces no pasa. Sí, bueno, este año ha sido muy difícil, ha sido muy diferente y, bueno, pues evidentemente la pandemia pues, ha provocado cambios, ¿no? Cambios en las expectativas, en las ofertas, en todos los sectores. En un medio rural como el que trabajo yo y con la característica que tiene Ribeira Sacra de ser tan frágil, porque, como sabéis, pues goza de varias figuras naturales de protección, entonces estamos hablando de algo muy delicado y que muchas veces al dedicarnos al turismo pues nos sentimos responsables, muy responsables, ¿no? De todas las acciones que podemos llevar a cabo y que después de 20 años de trabajo pues quizás sí ya somos conscientes de que generan consecuencias y muchas veces negativas, ¿no? En contra de lo que nosotros esperábamos. De hecho, nosotros nos constituimos como empresa en el año 2011 y nuestro proyecto salió de un proyecto de desarrollo de turismo sostenible que puso en marcha la Universidad de Vigo y que en aquel entonces pues, se llamaba Terras de Lemos, ¿no? Y bueno, pues desde entonces seguimos funcionando y nos ha valido, ¿no? Y evidentemente nuestras misiones, nuestra cultura empresarial ya desde un principio pues estuvo marcada por eso, ¿no? Por la sostenibilidad y sobre todo por el respeto, ¿no? Como tú decías, a los habitantes, que yo creo que es lo que no está funcionando. No se tiene en cuenta las comunidades que habitan el territorio, no se las escucha, no se las hace participar del sector del turismo y casi como que enfocamos el turismo hacia los de fuera, cuando yo creo que no debería ser así, ¿no? El turismo, el ocio, como una actividad pues de desarrollo personal, de liberación, de relax, pues tendría quizás en el territorio que marcarlo el propio habitante y luego invitar, por supuesto, a que todos participen, ¿no? de este desarrollo. Es la manera que nos va a permitir que se conserve y que se mantenga, porque ese mantenimiento vendrá dado por las propias comunidades y no será prácticamente necesario hacer nada. Ahora sí, traspasamos, que es lo que está ocurriendo, según mi parecer, modelos urbanos al medio rural. Es terrorífico, claro. Es terrorífico. Y bueno, pues... Bueno, me estás dando muchas pistas y sí, el de intentar comparar los destinos urbanos con los destinos rurales es uno de los errores. Pensamos, o desde la Administración a veces se piensa que se pueden aplicar los mismos conceptos y definitivamente pues son dos mundos, dos universos que hay que tratar de una forma completamente distinta. Gracias, Beatriz. Y ahora, bueno, os voy a pedir a todos que saquéis los chalecos salvavidas. Los tenéis, no sé si debajo del asiento o dónde, y que os preparéis para hacer un viaje en piragua con Marta Iglesias.
Buenos días. Comentaba antes que no he tenido la suerte de comer en Culler de Pau, pero tampoco he tenido la suerte, no sé si me apetecería, lo de lanzarme en piragua. Bueno, a lo mejor con Marta sí me atrevo, porque bueno, aquí donde la veis es una deportista que viene del mundo del piragüismo, casi profesional, y que decidió, pues como le apasionaba su mundo, decidió pues montar una empresa de turismo activo que se llama Piragüilla, ¿no? Y lo que intentan es pues, mostrar lo que es el turismo activo y lo que es una actividad como esta relacionada con naturaleza, con el mar, con otro concepto que es muy importante en el momento que estamos ahora, ¿no? Y es el turismo saludable, ¿no? Al final todos queremos ser más guapos, ser más deportistas, comer mejor, vivir mejor y bueno, el turismo activo, el deporte pues ayuda mucho y cada vez es más la gente que viaja pues buscando experiencias como estas, ¿no? No queremos ir solamente a ver, queremos también ir a sentir, a oler, a tocar y no se me ocurre mejor manera de vivir esas experiencias que subiéndote en una piragua. Lo digo con la boca pequeña, no sé si sería yo capaz de navegar, pero seguro que con Marta soy capaz de surcar océanos, ¿no? Marta insiste en que lo que buscan es ser algo más que ejecutores de actividades, ¿no? Lo que quieren es también trasladar una forma diferente de conocer el territorio, de conocer la naturaleza, pero siempre abogando por los conceptos claves de la mesa de hoy, ¿no? Respeto absoluto por el medio ambiente, buena gestión de todo lo que hacen, de residuos y de todo tipo de elementos y sobre todo evangelizar a veces, muy importante, un tema del que hablaremos luego, a los clientes que a veces pues, lo que hay que hacer es trasladarles estos valores de una forma un poco diferente para que realmente se conviertan en turistas sostenibles. ¿No, Marta? Sí, bueno, moitas gracias por invitarme a estas xornadas. Temos a oportunidade de ter un pouquiño de presencia pois, para que todos coñezan un pouquiño como estamos traballando, por exemplo, desde a nosa empresa, non? Pero que creemos que é o futuro a seguir, pero é o presente, o futuro, porque xa non podemos falar de futuro, ten que ser xa, ten que estar presente ese objetivo que temos todos un pouco en común de apostar por este tipo de turismo, non? Desde Piragüilla levamos 17 anos xa traballando, non se nos ocorreu agora, bueno, vamos a ser sostibles ou vamos a apostar por un turismo de calidade, é algo que xa ven implantado na nosa filosofía de traballo, non? Pero vemos que cada vez é máis necesario e que non o podemos facer solos, necesitamos axuda, porque unha empresa sola que teña unhas pautas de calidade, de sostenibilidade, se non está arropada un pouco por lo que é o entorno en sí, unha persoa non fai nada. Ahora sí, eso non vale de excusa para que non o fagamos, non. Temos que poñer o noso granciño de area e con pequenas accións moitas veces se consiguen grandes accións, pero hai que empezar por esas pequeniñas accións, non? Desde a nosa empresa, pois xa levamos un tempo facendo pequenas accións que creemos que están axudando a que o noso entorno pois se manteña o máis sostible posible. Nos vivimos nunha illa, na Illa de Arousa, é un espacio natural moi pequeno, que está pois agora un pouco de moda, non? En boca de moita xente, que nos visita moita xente de diferentes lugares, e que hoxe en día, cas novas tecnoloxías, a xente nos encontra facilmente, na nosa illa estamos sufrindo pois esa masificación xa, non? Que xa casi non soportamos a cantidade de visitantes que temos. Entonces, nós, desde Piragüilla, pois podes decir, isto queda moi bonito aquí no foro, que estás dicindo de que prefieres que veña menos xente e gañar menos cartos, que, non, o objetivo teu posiblemente sea ese. Non, o meu objetivo ten que ser sostible. Non podo querer masificar un espacio porque perde totalmente a esencia. Se algo caracteriza o creemos na nosa empresa que o cliente non, piraguas pode alquilalas en calquer sitio do mundo, bicicletas igual, snorkel, moitas das actividades que nos facemos as poden facer en calquer sitio, pero nos temos de que dar valores añadidos e cando cheguen aquí ten que ser sostible. Non pode ser que cheguen a un islote como a Illa de Areoso e que haya 4.000 persoas ali metidas e que non teñan onde poñer unha piragua. É moitísimo mellor pois que teñan que incluso facer lista de espera para poder visitala e que o espacio se protexa e que en día a Illa de Areoso, a Illa de Arousa en sí, o Parque Natural do Carreirón, no sitio onde nos movemos, é necesaria unha regulación urxente e moita xente pode pensar o contrario, pero é que eu prefiero
eu non podo, ca demanda que a día de hoxe temos na nosa empresa, porque estamos un pouco de moda este tipo de turismo, non? Na naturaleza, en espacios abertos, ao tipo de vida que leva hoxe en día a xente que quere cuidarse a nivel salud, a nivel espacios naturais, estamos un pouco de moda, pero podemos morrer de éxito. Era o que decíamos, e non podemos permitir eso. Por eso necesitamos unha regulación superurxente para que a xente despois se vaya daqui e diga, guau, menudo sitio, menuda xente, pero non, guau, estaba petado, no vuelvo. Pues estoy muy de acuerdo contigo, Marta, y además tenemos aquí a los responsables que espero estén tomando nota de algunas de las cosas que decís, porque realmente creo que el sector es el que tiene que advertir, sobre todo a la administración, al clúster, a los gobernantes, sobre por dónde tenemos que dirigir o dónde tienen que dirigir sus acciones, ¿no? Para non ser claro, unha frase que o definía antes, calidad. Calidad, no cantidad. No cantidad. Es uno de mis discursos, lo predico constantemente. También es muy difícil, ¿no? Porque ¿qué es calidad? Es entrar en un debate pues muy complejo y a lo mejor necesitaríamos una jornada entera solo dedicada a esto, ¿no? Pero bueno, por ir entrando ya en el debate, y hablando de un momento decisivo en el que, pues por el COVID, por las circunstancias, nos vamos a encontrar con otro concepto que ya ha salido en la presentación antes y que vamos a escuchar muchas veces a lo largo del 2022. Fondos Next Generation. Bienvenido, Mr. Marshall. Estamos todos soñando, ¿no? De repente llegan unos fondos europeos para ayudar al turismo y qué miedo, ¿no? Qué miedo. Qué bien que lleguen, pero a mí personalmente tengo que confesar que me dan un poquito de miedo porque ya hemos tenido más ayudas en años anteriores, en diferentes circunstancias, hemos vivido crisis. Y no sé si las hemos o si se han gestionado bien. Digo hemos porque me hablo en plural porque al final todos somos partícipes y de alguna forma u otra pues, responsables de cómo se gastan estos fondos, ¿no? Centros de interpretación maravillosos, enormes, sin contenido, vacíos, que ahora no se pueden mantener, que no se han llegado a comunicar porque se acabaron los fondos, se crearon, pero luego nadie sabe que existen. Bueno, podría empezar a contaros muchas cosas que seguro que todos tenéis en la cabeza ejemplos, pero lo que tenemos que intentar es que esto no vuelva a ocurrir. Vienen esos fondos, no sé si llegarán, cómo no llegarán, cómo se distribuirán, si llegará al rural, si servirán para la digitalización necesaria. Vosotros, como sector, ¿cómo creéis que deberían aprovecharse parte de estos fondos? ¿Cómo creéis que como sector y como empresas de alguna forma pueden contribuir a esa mejora del turismo en Galicia? Os dejo contestar como queráis. Os pediré también que seáis breves porque quiero tocar más temas y si no vamos a ir un poco mal de tiempo. Pues desde la base, desde lo más pequeñito, desde el concello. Yo creo que son ellos realmente los que conocen las necesidades y también las capacidades, ¿no?, de los diferentes implicados, porque muchas veces pues estos fondos se están perdiendo, se están yendo directamente por el río. Claro. Disculpa, da gusto estar en esta mesa, de verdad, por todo o que decides. Eu creo que é unha cuestión de xestión, está claro, é terrible, poñerse no caso de que cartos que se van por falta de xestión, cada un que se poña as pilas, e nos mesmos tamén, os que facemos cousas e pedimos proxectos, que os pidamos sendo sostibles, pensando en un principio e un fin, para pechar o círculo e pensar nunha cousa. Son cartos da xente, quero dicir, non é... hai que empezar a medilo desde esta responsabilidade, desde a seriedade que implica e, sobre todo, do que pode xerar que haxa unha boa xestión de todos estes cartos, ¿no? De a onde teñen que chegar. Está claro que ten que ser de abaixo arriba, estou convencido desto, de que esos cartos, no fondo, teñan ese pouso de xestionar de unha vez por todas con certa utilidade, ¿no? E para eso quizá temos todos que facer un esforzo de ser moi serios, de ser moi responsables, pero de poder acercarse a eses lugares pequenos que non teñen a posibilidade. Decía antes a presidenta e dicho alguén das Rías Baixas, o rural é fantástico, hai que empezar a buscar equilibrios e que
povos pequeniños que están abandonados porque igual non teñen altavoz ou non teñen, hai que empezar a mirar con cariño e con respeto para poder dotar de servizos, pero sobre todo dotar de estímulos, ¿no? Para que os povos non se vayan morrendo. E eu creo que isto é unha cuestión de responsabilidade, por suposto, pero por favor, que isto non se nos vaya das mans, ¿no? Eu creo que é unha cuestión de metelo na cabeza, pensar que para os demais. Estímulo, qué palabra también tan interesante y tan importante relacionada con lo de los fondos. Y planificación. Planificación. Sí. Claro, planificación, xusto, e mirar a longo prazo e falar co sector, acercarse, escoitarnos de alguna forma, escoitar a xente que vive nos poviños. Estou moi de acordo contigo cando dis que o turismo empeza no lugar, en humanizar os lugares, coas súas esencias, co que son. O Grove, un pobo mariñeiro, teño que chegar ao Grove e ver ese pobo mariñeiro como evolucionou, creceu e foi capaz de adaptarse a la modernidade, pero sendo o que sigue sendo, por eso a xente ven a visitarnos. Outro día, nunha conferencia a que asistín, falaban de identización patrimonial e natural. Identización. Exacto. Oye, id tomando notas porque la lista de palabras, de verdad, se está complicando, ten que haber un plan de acción, non? A hora de cando se presenta un proxecto de algo ou se aposta por algo, ten que haber un plan detrás, non vale, veña, empezamos a crear, empezamos a formar e despois con que obxectivo. Ten que haber un plan detrás. Nos, se algo polo que apostamos é pola nosa autenticidade, non? Eu, a xente que chega á illa, quero que cando se marche da illa diga, guau, a xente da illa é auténtica, que moitas veces cando se van e nos transmiten, porque estamos ao pé deles, non? Temos un feedback moi directo co turista, nos di, sodes diferentes, sodes especiais, sodes a leche. Témolo que creer, porque é verdad, non todo o mundo é así. Temos un carácter galego diferente ao resto, para cousas positivo, para cousas negativo, pero positivo témolo que aproveitar. Temos que transmitir eso, é fundamental. Ten que ser sostible, porque se alguén chega á miña illa e non ve o mariñeiro pois collendo as ameixas rasteando, ou non ve unha mariscadora, ou non ve un barco de batea facendo o seu traballo, home, illas hai en moitos sitios, pero con esa esencia non se pode perder. Eu quero que o meu pobo siga sendo o mismo pobo, e quero presumir del, e quero poñer en valor todo o que o meu pobo fai. Eso, ás veces, a masificación que chega eso ao meu povo para eles é incómoda en certos momentos, porque ti estás a pé de calle e vives ali e olles o que din de ti, do turista, e din un pouco do que están vendo, non? E tamén os tes que escoitar e dis, pois teñen razón, pois jobar, pois hai que ter cuidado con isto, porque influye ese turista nas súas vidas cotidianas. Eu quero que as súas vidas cotidianas sigan sendo as mesmas. Por que? Porque é o que dá valor ao meu destino. O que vos comentaba antes, as actividades podenas facer en moitos sitios, pero co encanto dos nosos povos non. A min, escoitar a Javier, eu solo ca forma de falar que ten a min xa me enamora. Por que? Porque é auténtico, porque é do seu povo, e non ten por que ocultar ese acento do Grove que a min me enamora. Ao contrario, ten que presumir del. Pois eu presumo do meu povo e teño que facer que sexa sostible o turismo dentro do meu pobo, para que poida seguir presumindo del. E é curioso, perdón, é curioso, e é diferencial, quer decir, un dos elementos importantes a hora de ofrecerse e de venderse como destino, e como, eu creo que temos o tesouro aí, nesa autenticidade que ainda está por descubrir, como non nos fixeron moito caso durante moito tempo, ahora é a gran oportunidade. Quizás as dinámicas están cambiando e creo que o mundo cambiou, por suposto, e temos que adaptarnos. Maite, decías isto do turismo científico, é maravilloso, o porqué das cousas, non? Isto é o que lle dá valor, non? Sol e playa, e temos sol e praia fantásticas, pero o coñecer a historia nos pasa no restaurante. Comprender para proteger, para conservar. Por suposto, e para darlle amplitude á experiencia e que te vayas non só con 3 fotos, sino con unha carga aí potente de cousas. E nos facémolo no restaurante, para nós non é importante o mellor plato e que este máis rico, sino toda a cadea que hai detrás, contamos o orixe de quién, de donde, particularidades, e nos fixamos
que está máis rico a comida e que se van con eses intangibles de alguna forma que tú tampouco é que nos gusta que impactalos así de primeiras, pero sí darlle todas esas pistas que chegan desde que chegan a natureza, o entorno, nos interpretamos esa natureza e poñemos en riba do plato a través da creatividade, pero despois contamos historias e os porqués eu creo que é fundamental para entender. Sí, desde logo. Eu creo que entendendo un pouco como funciona a natureza, pois ao final comprendes que hai que conservala e protexela. Eu creo que a labor divulgativa é moi importante para eso. E eu creo que con a cuestión dos fondos, bueno, eu son un pouco pesimista, a verdade. Entón eu, bueno, pois máis ou menos temos unha certa experiencia xa no pasado de xestión deste tipo de fondos e, bueno, é verdade que non sempre se fixeron cousas moi interesantes, pero é certo que unha gran porcentaxe dos fondos ao final pois non se usou adecuadamente e eu creo que agora pasará, eu creo que aprenderé, seguramente hai un aprendizaxe do pasado, pero eu creo que, bueno, hai algunhas cousas que non todos este tipo de fondos se van a aproveitar debidamente. Eu creo que falta un pouco de planificación e de pensamento estratégico de saber que é o que se quere realmente e ser un pouco rigurosos en ese sentido, na búsqueda de estrategias acordes, tanto rural como urbano, diferenciar e ver un pouco, pois eso, pensamento un pouco estratégico en xeral para logo utilizar esos fondos. É clave, só unha cousa con isto dos fondos, porque é importante e ver que estes fondos de alguna forma vannos a dar a todos ferramentas para poder ser modernos, adaptarnos aos tempos, pero todo que eses fondos van destinados a... Pois Galicia ten o tesouro, Galicia ten esa dinámica natural que todo o que ven de Europa ou todo o que se está reclamando agora mesmo, creo que eses fondos estarían moi ben invertidos en Galicia, porque ten os ingredientes para poder tecer toda esta estructura xa sostible e por eso son tan importantes. Eu tamén son pesimista, pero vamos a creer un pouquiño. Igual melloramos un pouco con respecto aos anteriores, en vez de a mellor un 70% está ben gastado. Pero bueno. Bueno, me encanta lo que habéis dicho, lo que estáis comentando, me encanta por dónde va el debate. Al final tenía unas pautas creadas que os envié, vamos a tocar estos temas, pero ya os dije que iríamos por otro lado. Y es que habéis sacado dos temas que para mí son claves. Uno, el paisanaje. Mucha digitalización, mucha tecnología, pero de verdad lo que conquista al viajero es esa sonrisa, ¿no? Esa sonrisa de la persona que te está atendiendo, esa charla con el señor que te encuentras por la calle y ese latido, ¿no? Eso es lo que realmente, al final, que la digitalización no nos deje de ser humanos, ¿no? Porque realmente creo que eso es muy importante y creo que es uno de los grandes valores de Galicia. Y lo digo como no gallega que soy, enamorada justamente de un gallego, de ese paisanaje gallego que me ha demostrado que esta tierra, la verdad, es única y fantástica. Y luego, por otro lado, también me gustaría destacar el concepto de sostenibilidad, cómo estáis ahondando en él para que no sea tan vacío, ¿no? A mí me hace gracia porque ahora hasta el café es verde, hasta el café es sostenible, la lavadora es sostenible, a que todos tenéis algo sostenible en casa, ¿verdad? Pero ¿existe el viajero sostenible? El otro día también leí un dato de que la gente busca viajes sostenibles en Google. Yo no he buscado un viaje sostenible en Google en mi vida. A lo mejor es que soy rara o a lo mejor es que no estoy preparada. ¿Realmente existe el turista sostenible? O a lo mejor lo que tenemos es, desde las instituciones y desde las empresas, crearlo para que realmente el viajero que nosotros queremos empiece a valorar en todo eso en lo que estamos trabajando. ¿Cómo lo veis? A ver, nosotros creemos que sí que existe. Nos creemos que sí que existe, pero tamén temos que reforzalo, non? Porque hai un porcentaxe no noso visitante que ao final non ten esa sensibilización e ti como ejecutor de actividades eres o encargado un pouco de poñer en valor todas esas accións que se deben facer nos espacios, pero xa non só a nivel ecolóxico nin paisaxístico, sino a nivel global, non? E parte un pouco das persoas que estamos cara ao público de fomentar ese tipo de conciencia, non? Pero xa a xente cada vez ven máis predisposta a coidar o entorno, ser o máis sostibles posibles, facer o menor impacto. A xente suele, polo menos o que nos percibimos, é que chega ao entorno non para modificalo,
non? Por exemplo, un turista que chega a Galicia, pois non espera que se lle fale inglés, non, quere escoitar o galego. Por qué? Porque ven a empaparse un pouco de quen somos, como vivimos, a nosa esencia. Eso creo que é o que máis lles gusta. Cando nos facemos encuestas, non? A xente pois é un pouco co que se queda, non? E cada vez está máis disposta a colaborar, a que, pois, no lugar no que se move, empaparse del, non vir a modificalo, e aprender, non? Eu, polo menos, cando viaxo, pois non vou a Tailandia a comerme unha hamburguesa ao McDonald's, vou a probar a comida callejera a Tailandia e probar os sabores que hai ali, porque me encanta a cociña. Entón, claro, pois eu, polo menos a xente que veña con nós, que vaya por ese sentido, non? Que veña a empaparse da nosa cultura, do noso paisaxe, e cada vez veñen máis a eso, non veñen a modificar, veñen a empaparse do noso. Está cambiando a forma do viaxeiro. ¿Y cómo lo veis los demás en vuestros sectores? ¿Existe el turista sostenible o en tus sellos y en tus programas de calidad tienes que intentar crearlo? Bueno, a ver, non sei se me escoita, na nosa filosofía de turismo científico, destinos observer, o turismo sostible, digamos que forma parte do noso ADN. Non hai ningún destino observer que non sexa sostible. Pero, en canto que pregunta se existen os viaxeiros sostibles, bueno, eu creo que existen persoas que son sostibles na súa vida e, de logo, cando viaxan tamén o son. Pero, bueno, cada vez eu creo que sí que hai unha tendencia positiva, que decías ti ao principio, que fai 10 anos che falaban de turismo que che costaba atopar información sobre iso e que agora pois hai máis. E eu creo que sí que hai unha tendencia cara a crear un tipo de turismo un pouco máis respetuoso. Pero, bueno, é certo que eu creo que a responsabilidade das administracións públicas, bueno, que son os que desenvolven políticas turísticas que ao final marcan un pouco esas tendencias do que vai ser. Porque de outra maneira o que se veu facendo ata agora pois era un pouco estrategias empresas, individuos, algunhas institucións, non sei, estrategias un pouco ailladas, pois de que sí, son máis sostibles e que, bueno, e que van sumando, pero, bueno, é verdade que se tardan moito máis e que se necesitan estrategias un pouco máis globais para crear viaxes, turismo sostible realmente, e viaxeiros máis sostibles ofrecéndolles obrigatoriamente cousas máis que sexan, bueno, donde haxa unha norma que axude á sostenibilidade. Bueno, eu penso que no noso sector, como en todos, non? Cando queremos ir hacia un obxectivo, pois tamén está nas nosas mans, non? Contribuir a que eso sexa así. Se o turista sostible non existe, pois non importa, porque pode existir. E aí estamos nós para modular, e eu vexo nas miñas actividades diarias, a maneira de acercarse foi mudando, non? Foi mudando ao longo do tempo e sí que vexo avances e posibilidades, máis que nada tamén porque é unha necesidade imperante, e iso é o que hai que conseguir, non? Que todo o mundo teña moi claro que non podemos tomar outro modelo. Eu creo que xa veía unha tendencia, non só notábamos de un perfil de turista ou de viaxeiro que viña con sensibilidade, máis que sostenibles, que cuidado con a palabra, cada vez que a digo, se me dá como... Se queda raro, é verdade. Xa non sei o que é. Entón, eu creo que xa notábamos antes de que viña un goteo cada vez máis interesante de un público que viña a Galicia polo que é, que non é sol e playa, que é paisaxe, que é cultura, que é historia, que son as xentes, que dentro da sostenibilidade temos unha lingua fermosa que hai que utilizar, que hai que preservar e que de alguna forma tamén forma parte desta cultura potente que temos e que temos que ofrecer aos demais. Eu creo que xa viña, e con isto do COVID que pasamos e que estamos ainda aí como adiviñando ainda o que pode pasar no futuro, pero isto xa é imparable, quero dicir, xa hai un ritmo diferente, a xente xa ven máis preocupada, o tema está en riba da mesa, o debate está para todos e daste conta que o turista está pensando en verde e Galicia que é verde, e está pensando en calma, en tranquilidade, en xuntarse, en
non masificacións. Temos que, como fai 30 anos estábamos noutra historia, non hai que ter complexos, de agora estamos en outra. Isto é imparable, quer dizer, todas as empresas vamos a ter que poñernos as pilas para adaptarnos, e xa non é poñerse as pilas por un interés só e esa frialdad empresarial, non? Sino que por unha cuestión personal de futuro, de que a veces pensamos que lo más importante en mi vida son mis hijos, daría la vida por ellos. Hoy, mira para atrás e mira o que lle estás deixando na terra, no entorno. Entonces vamos a empezar a tomar conciencia de eso para traer un público cada vez máis interesante para que faga desta destino que é Galicia, que o faga perdurar no tempo e sobre todo que isto toca un elemento clave que se falou antes, que non só podemos concentrar, o Grove tamén está vivindo este boom de en un mes triplica a población, non damos, é saturado todo o mundo, quero dicir, isto non debe ser así, pero creo que é unha cuestión de creer en la lluvia. Sí, o sea, tal é cual. verdad, escapamos de... que pena que viniste a Galicia e te llevou 3 días. Pois claro, e o verde, e o marisco, a temperatura do mar, e todo isto que podemos ofrecer, temos que sentilo con orgullo e vendelo desa forma, porque senón vai ser todo o mensaxe que quedase na metade do camiño. Entón, é unha cuestión de cultural, de raíz, de creer, sei que me vou un pouco, son moi práctico, e no noso restaurante tratamos de ser pragmáticos sempre, quero dicir, todo isto vai acompañado de que o que facemos ten que ter unha utilidade e ten que ter ou intentámoslo, polo menos, senón non nos vale de nada. Estamos cansados de discursos valeiros que ao final o único que fan é que se dilúan todos esos planes estratégicos. Fai falta programar para tempo, pero se quedan enriba dun papel e metidos nun caixón. Entón, creo que temos que darlle a ese turista o que nos ven pedindo, pero de todas partes do mundo, e temos que darlle nós, que tampouco temos que sacudir as culpas a todo o mundo. Temos que mirar un poquinho para dentro, cambiar esa mentalidade individual primeiro e logo colectiva, que é máis complicada, pero non vamos a cambiar o mundo querendo cambiar, está en ir cambiando un xesto e non hai que ter complexos. O que vou, e xa remato, eu teño que desaprender o aprendido, teño unha sensibilidade porque pois vin donde estaba e dixen, hostia, teño que ser xeneroso e teño que dar, non só quitarlle, e a partir de aí empecen a entender que isto da sostenibilidade é un viaxe, quer dicir, que non ten meta, nin ten fin, sino que tú vas pois tomando decisións que cada vez, o día que mires para atrás, pois podes sentirte un pouco orgulloso de que estás deixando algo para ter un futuro mellor e, sobre todo, pensar que nos 70, no boom do turismo, as dinámicas eran diferentes, el Levante, todo, era unha historia. Pois pensade os modelos que non funcionaron. Vamos a intentar, que tamén é difícil, non repetir os erros de outros destinos, onde están masificados, e pensar o porqué. Non ten sentido no meu pobo fermoso como é, cun paisaxe único, con 1000 rincóns, que fagamos un paseo bordeando toda a península. Non tiene sentido. Ao turista hai que darlle vidilla, que curiosee, que se acerque. Non podemos darlle todo masticado, porque é un erro, porque como temos o erro de que ao final o turismo pode ser como las termitas, van, se agotan destinos, os que manejan todo o cotarro, bueno, pues se van a outro destino, non le importa, e tú que sintes o pobo, que estás aí porque queres vivir e quedarte aí como base de operacións, te quedas como desprendido de todo, non? Entón, eu creo que, nada, é unha cuestión de sensibilidade e de entender que non pasa nada, que vamos todos aprendendo e que aquí o todos o ninguno, decíalo ti, eu non quero que só este culler aí falando de isto, sino que o falaban da competencia antes. Poñede o mellor ao meu lado e isto nos vai a facer crecer a todos, como tamén si as túas boas prácticas a veces no rural e así, que nos estamos na aldea, ten os seus códigos e a súa linguaxe, non vas a cambiar as súas dinámicas de un momento a un día para outro, pero sí se van fijando, e a excelencia e o bo todo o mundo entende. Excelencia, sí, sin duda, porque hablando un poco del nuevo viajero, también el nuevo viajero va a traer nuevos problemas, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya los habíamos visto antes, pues hemos visto los movimientos estos, pues por ejemplo el fly scam, los suecos, que
era estar en contra del turismo porque no querían volar para ir a ningún lugar, ¿no? También estamos viendo que hay algunos países que ya van a imponer la huella de carbono, ¿no? Un cupo, puedes gastar X, puedes contaminar esto al año y a partir de ahí, pues, tienes que empezar a tomar actitudes completamente diferentes. Me estabas comentando también antes, Bea, cómo precisamente en la Ribeira Sacra este año han tenido un problema de saturación, una zona rural, cuando antes la saturación se asociaba a las grandes ciudades, a Venecia, a Barcelona. De repente no, estamos encontrándonos zonas rurales masificadas. ¿Cómo reaccionamos ante estos nuevos problemas que se nos están planteando? El turismo, por una parte, tenía una parte demonizada porque estaba generando problemas. Hablamos del nuevo turista, pero esos nuevos turistas están trayendo nuevos problemas a nuevas zonas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de crear un sello de turismo científico, ¿cómo gestionáis, por ejemplo, estos flujos, ¿no? O estas nuevas tendencias? Y luego os lo preguntaré a los demás. Maite. Bueno, nos traballamos bastante con espazos naturais protegidos que xa teñen establecida unha capacidade de carga en moitos deles, entón a partir de aí non se pode pasar, é dicir que eso está como xa estipulado e, bueno, pero, bueno, é certo que hai moitos problemas de sobrecarga en algúns outros espazos naturais e que, sí, é un problema para moitos deles. Lóxicamente hai que traballar niso. As administracións públicas que xestionan esos espazos, bueno, pois teñen que ser un pouco máis ríxidos, o mellor, con, bueno, pois controlando todo iso, é verdade, sí. Que se non se controla vai a ser un problema e non se... O impacto, o sea, sempre vai haber un impacto, eso non se pode, se hai persoas que visitan esos lugares, sempre vai haber un impacto, o que hai que intentar é que esos impactos sexan o menor posibles, o menor posible, o máis pequenos posibles, vamos. Eu penso que con vigilancia, con control e solucionando, non, os problemas que a veces eses visitantes xeneran, non? Eu agora, por exemplo, estou pensando no río, no Miño e no Sil. Alguén se ocupa deles? Non sei. É complexo, é moi complexo. Moi complexo. Sí. De todas formas, eu creo que Galicia aínda non está no punto de ser Venecia. Eu creo que estamos non estamos aí. Bueno, afortunadamente. Algunas zonas, ¿no? Algunas zonas que bueno, sí, é verdade, pero sí, é certo que hai algunhas zonas que sobre todo non teñen servizos, que non están preparadas para recibir a tantos turistas, e ese é o problema, que hai falta de infraestructura, sobre todo en zonas rurais, e non hai hotéis o mellor suficientes, non hai servizos suficientes, non hai restaurantes suficientes e non hai espazos o mellor onde esa xente se poda meter. Pero é verdade que eu creo que non estamos nese punto, afortunadamente, digo, e eu creo que Galicia nese sentido podemos sí que dicir que, bueno, que sí que é unha rexión que nese sentido pois sostenible aínda. O sea, bueno, eu polo que podo decir, pola miña experiencia este ano, pois sí que me resultou moi difícil, non, traballar no meu xeodestino. Bueno, pois vime limitada, non? Moitas veces pola gran cantidade de xente, non? Que había en todas partes, e as actividades, e as visitas, e as ofertas que ti propós non son o mismo, e que mudaron completamente, porque xa o que ven moitas veces pois non sabe nin siquiera onde está indo, non? E as expectativas que el ten pois non son as que se atopan no territorio, e iso, claro, crea unha desorganización e un caos e vai en detrimento, non, do destino. Tamén penso que hai un problema de cando se fai promoción turística, de fixar esa promoción en un determinado foco ou recursos ou destinos turísticos que son os máis coñecidos e seguir facendo promoción anos tras anos, que ao final o que faz é saturar determinados destinos, hai pouca diversificación e iso é un problema. Entón, iso é unha cuestión de políticas turísticas, é dicir, cando se fai a promoción se ten que ampliar o abanico. Cambiar el foco, non? Claro, ampliar o abanico, hai moitos espazos. É que este ano na prensa aínda seguías lendo miles de visitantes subieron al catamarán e máis que el año... Quero decir, a min eso oféndeme, faime daño, e non sei como a mensaxe segue a ser esa. Nos desde
Cas empresas que traballamos, estamos dentro da Carta de Turismo Europea Sostible, traballamos espacios naturais protegidos como o Parque Nacional das Illas Atlánticas, aínda onte estuvemos nunha xornada para elaborar un plan estratégico para as empresas que estamos dentro da Carta de Turismo Sostible, que se supón que estamos todas dentro dunha dinámica de traballo pois correcta dentro dos espacios naturais, pasamos unhas auditorías para poder traballar facendo de forma sostible e de calidad. Entonces, onte no foro se falaba e criticábamos un pouco eso, non? Pois que cando se vende, por exemplo, o Parque Nacional das Illas Atlánticas, que non se venda CIES por excelencia, sino que se venda todo o parque en conxunto, porque, por exemplo, hai illas como Cortegada ou Sálvora, que son as grandes olvidadas, que teñen un potencial brutal e que farían que desmasificásemos a praia de Rodas en CIES e demais. Pero iso ten que ser un pouco labor de todos, non? Cando se está promocionando algo desde a administración, que se faga un pouco con sentido común, que non se promocionen as joias da coroa, por decirlo de alguma maneira, e se poña en valor o conxunto, porque vai axudar a desmasificar a perla, non? Por decirlo de alguna forma. Pero ten que haber un plan de traballo detrás. Queda moi bonito decilo, pero se non hai ese plan detrás, e nós, quérese crear unha especie de asociación das empresas que están dentro da Carta de Turismo Sostible para que fagan acción reais xa. E que, por exemplo, se hai un espacio moi masificado e se sabe, porque a día de hoxe hai que pedir permisos para visitalos, e xa de forma telemática se sabe, que as novas tecnoloxías, pois podemos anticiparnos a esas aglomeracións e dicir, mira, pois hoxe non podes ir a CIES, pero tes disponibilidade para ir a Sálvora ou a Cortegada, e a CIES irás outro día, ou vamos a ir fora de xuño, xullo e agosto, e se tes que esperar a ir en setembro ou en outubro, pois perfecto, pero vas a chegar ao espacio e vas a encontrar en condicións e vas a valoralo. E non vamos a fomentar a masificación, todo o contrario. Nos facemos o mismo co patrimonio, non? O noso fío conductor é o románico, o patrimonio artístico, e hai unhos iconos, non? En igrexas, en monumentos, e é os que todo o mundo quere ir, pero nós intentamos convencer de que hai outros recursos moi similares que non son tan coñecidos, que son máis pequenos, pero que non teñen nada que envidiar. E curiosamente, a xente, cando se vai, falache desos recursos secundarios, non che fala dos primarios. Javier, perdonad, Javier, muy breve porque me están avisando que se nos va el tiempo y dime 2 minutitos porque quería abrir también la oportunidad de que si alguien quería preguntaros algo, pudiera. Sí, remato con todo esto que estou e concordo totalmente que temos que, se tú vas ordeando un pouquiño, vas orientando un pouco o turista que vas a recibir, e se tamén todos temos unha responsabilidade e temos que ser profesionais no noso, cada un no seu, o que lle toque, se non digo académicamente, senón que se tú vas a montar un restaurante, pois tratar de ser profesional, entender os códigos, a linguaxe dese oficio, dese traballo, e, sobre todo, alongalo no tempo. Isto falo porque a veces vale o lugar turístico onde se concentra oferta en 1 mes e medio, 2 meses, como é o Grove, a veces, e se montan locales para 4 meses. Non pode ser, non debe ser. La desestacionalización, outra palabra importante. Pedras contra o noso tellado. Entonces, hai que ser profesionais. Non digo, eu non me atrevo a poñer un ladrillo enriba de outro e que non se caiga esa... Quer dicir, non complexo oficio e a profesionalidade, senón que hai que ter unha actitude e a vontade de querer ser bo profesional, porque hai que ter un respeto á profesión, ao oficio, e despois a que tú formas parte de que o povo se mova, dese movimento, e se abres 2 meses é terrible, porque vai en persuicio da calidade, as presas, sacarlle o máximo proveito e asfixiar ao máximo aí o destino, porque 2 meses traballo e despois o resto do ano vivo. Eu creo que tamén é importante que pensamos en isto. Bueno, se nos acaba el tiempo, me gustaría que si alguien quiere hacerles alguna pregunta a los participantes en la mesa o alguien quiere aportar algo de los que nos estáis escuchando. ¿Nadie? ¿Sois tímidos?
A ver, por ahí tenemos a alguien. Prueba. Sí. No sé si... Perdona, estoy lanzado. Pues voy a pedir ser muy breves, por favor, en la respuesta, porque... Este cortiño, sí. nos, cando íbamos a montar Culler ali en Rebodero, nunca pensamos ni no verán, ni en Semana Santa. Jamás, sabíamos que eso, o difícil para nós era como defender Culler de Pau todo o ano. Ese foi un dos grandes retos e o primeiro obxectivo que tiñamos, porque queríamos cociñar todas as estacións, porque nos flipa outono, inverno, verán, son produtos diferentes, outra, para manter un equipo estable, que lle poidas dar estabilidade, sabes, decir, tranquilo, que aquí ves contratado todo o ano. Os primeiros anos foron duros, duros, pero temos xente todo o ano, bueno, e non che conto que o librar no Grove un día no verán, tiña que, nos librábamos desde o principio, o martes librábamos, nos chamaban los ricos del pueblo, quer decir, pero estos que nos chamaban los ricos del pueblo solo habrían 3 ou 4 meses, o que vou que un ten que centrar a enerxía donde está a dificultade a veces, ¿no? E donde todo isto ten que alongarse un poquinho no tempo, e mira, agora os estamos cheos. Onte non que tuvemos un evento fora e estábamos pechados, pero conseguimos xa durante todo o ano os peores meses que sexan rentables e que nos den aparte un montón de vida para todos os que participamos e estamos aí. Pero recordo isto de decir verano e Semana Santa, ni miralo, xa ven solo. Pues lo siento, tengo que ir cortando. Yo creo que nos llevamos bastantes ideas en la cabeza: desestacionalización, digitalización, paisanaje, fondos Next Generation, sostenibilidad. Para cerrar, y a modo tweet, o sea, estamos en el mundo de la comunicación en las redes sociales, o sea, que a modo tweet y a modo de despedida, vuestra carta a los Reyes de cara a lo que queréis que sea el 2022 o el nuevo turismo. Muy, muy rápido. Maite, modo tweet. Pois eu quero, eu quero que o turismo sexa, pois, que os recursos, non sei ni que vou dicir, máis conservación dos recursos naturais e máis contidos interesantes e máis produtos turísticos diferenciados. Genial, gracias Maite. Javier, modo tweet. Prepárate. No, prepárate. Eu creo no turismo como que acompaña os cambios da sociedade e creo que aí é onde temos que estar todos dentro dese concepto de sostenibilidade que non se pode entender se non se mira dende a responsabilidade social e a igualdade de oportunidades. Isto é clave tamén. Podemos falar moito de sostenibilidade, de modernitos, de reciclamos, que se non hai un equilibrio na sociedade na que vivimos vai ser moi difícil, quedarémonos como unha uva pasa perdendo enerxía e non vamos a ver moitos cambios. Aí lo dejo. Y decía que no se le daba bien hablar al principio, que lo suyo era cocinar, imaginaros. Beatriz? Pois nada, eu sigo insistindo na xente, nos recursos humanos que se teñan en conta e sobre todo a xuventude de todas esas vilas pequeniñas, non, que hai por aí, que van ao instituto e que moitas veces están pensando en como marchar de ali. Eu creo que hai que traballar aí. Gracias. Marta? Nada, eu un pouco decir que o ideal sería a colaboración e que o destino final facémolo entre todos, non facemos cada un polo seu lado. Temos que unirnos e apostar polo que somos, que creo que valemos a pena entre todos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, porque la verdad creo que ha sido una mesa llena de ideas. Gracias por habernos escuchado y creo que ahora no tenemos un descanso, ¿no? Sí, nada, muchas gracias a todos, ha sido fantástico.
Yo he estado tomando notitas, no sé vosotros, porque yo además de la comunicación estoy muy metida en el sector turismo, o sea que me viene genial, pues estoy en primera fila. Pausa para el café. En la planta de arriba subimos 2 pisos, ¿vale? Justo detrás de la pantalla tenemos las escaleras y aquí en esta zona del pasillito a la derecha está el ascensor. Os recuerdo que para acceder a la zona de restauración, tanto ahora para el coffee break como después para el almuerzo networking, necesitamos el pasaporte COVID, ya sabéis, certificado de vacunación, PCR negativa de las últimas 78 horas o el test de antígeno negativo en las últimas 48 o certificado de haber superado la enfermedad. Bueno, superado este momento, disfrutad de este descanso, aprovechad para hacer también un poquito de networking y a las 1:15 os veo aquí para seguir con las ponencias que tenemos preparadas en esta jornada. Gracias.
pero lo soy desde que tengo memoria. El estreno es una línea de llegada y la carrera, que es de fondo, se disputa fuera de cámara. Reuniones, promoción, teléfono, mucho teléfono. En este trabajo no parar es una suerte. Aún así, a veces... Mi abuela siempre dice que hay que pedir a los árboles un poco de su fuerza. El árbol tiene mucha energía, es la cosa que más energía tiene. Celia, quieren reunirse contigo por lo del evento. Ya lo sé, Julia, pero es que esta semana no va a poder ser. Me voy a Rías Baixas. Hay aves que tienen el impulso de viajar, orientándose a través de miles de kilómetros con un instinto ancestral, innato. Miles de ellas eligen este lugar para descansar. Pueden sentir el magnetismo de la tierra y cuando vuelan en grupo, ahorran energía y avanzan más rápido. Volamos más alto junto a las nuestras. Salema es una de las mías. Salimos al bosque para ser libres, salvajes y soberanas. Para recordar que a veces la verdad está delante de nosotros. No busques. Aquello que es, es. Detente y mira. Veo el mar. Mi mar. Adrián siempre dice que no se puede luchar contra él. El mar detiene el tiempo y te enfrenta a ti mismo. Ahí fuera eres parte de la ola. Necesitas tu instinto. Cuando comprendes esto, te recompensa con serenidad y equilibrio. Aprendes a respetarlo, a protegerlo. Detente y mira. Se dice que si pisas la hierba de San Juan tras la caída del sol, serás arrastrado a lomos de un caballo mágico. Instintivamente los caballos buscan un líder en el que confiar. Esa es Irene. Una pequeña y poderosa amiga en armonía con lo salvaje. Somos animales y recordarlo nos hace mejores humanos. Detente y mira. El instinto me ha señalado siempre el camino. Estoy mirando hacia adelante. Y por lo tanto, quizás dentro de mí. Transmíteme un poquito de esa energía que tú tienes.
Bueno, vamos a retomar. Protagonizaba este fantástico vídeo también de Rías Baixas Celia Freijeiro, viguesa, es productora y actriz de televisión, de cine y de teatro. Nos ha hecho alguna recomendación interesante en este vídeo, no sé si lo habéis oído porque hay bastante como ruido, ¿no?, de fondo y a lo mejor no habéis escuchado bien, pero entre las cosas que decía, os recomiendo que veáis el vídeo en YouTube porque la verdad que es muy, muy bonito. Detente y mira. Era una de las recomendaciones que nos hacía. Y seguro que está muy en consonancia también con lo que hablabais en la mesa de antes, ¿no? Que no es todo masificación, que hay que ir más despacio. Y nos decía otra cosa, el instinto señala el camino. Será por instinto aquí en Galicia. Me encanta esa frase con la que prácticamente termina el vídeo, que dice, todos formamos parte de la naturaleza. Y por aquí están diciendo así. Sí, yo hice lo mismo cuando lo escuché al ver el vídeo. Pero bueno, quizá refuerza lo que hemos venido escuchando y lo que vamos a reforzar ahora. Esther Rodríguez es licenciada, bueno, la ponencia y personalización para un territorio inteligente y sostenible. Esther Rodríguez es licenciada en arquitectura. Su trayectoria incluye el desarrollo de sistemas inteligentes para la edificación y la coordinación de propuestas europeas de I+D+I. En el año 2016 cofunda My Street Book y a partir de ahí comienza a profundizar en Smart Tourist Destination, centrándose en la transformación digital en destino como respuesta a las necesidades de ciudadanos y turistas. Cuenta con importantes reconocimientos, como su nombramiento, por ejemplo, al Innovators Under 35 del Massachusetts Institute of Technology o su inclusión en la lista Business Insider del año 2019 entre las 29 españolas menores de 35 años llamadas a revolucionar las tecnologías, las finanzas y la política. Ven para aquí, Esther, que te vayan viendo, ¿eh? Y sigo presentándote, pero contigo delante. Pues sí, aquí está. Su incorporación también hace referencia a su incorporación al informe del referente 75 mujeres emprendedoras de referencia en España 2020 con su juventud. Como ya comentamos, Esther nos va a hablar sobre la hiperpersonalización para un territorio inteligente y sostenible y sobre cómo los gestores turísticos públicos o privados pueden atraer a nuevos perfiles de viajeros digitales a través del empleo de los datos, la inteligencia artificial y la recomendación de rutas personalizadas. Esther Rodríguez. Muchas gracias. Gracias por la magnífica introducción que me han hecho, súper halagada y gracias por invitarme a este evento, que estoy encantada de estar aquí en esta tierra que adoro. Yo voy a presentar lo que nosotros hacemos, son cosas muy concretas, lo iré explicando. Tienen mucho que ver con lo que se decía en la anterior mesa, ¿no? En nuestro caso, hiperpersonalizar, encontrar aquello que le gusta a cada persona, ¿no? y diversificar esa oferta al turista o al viajero, justamente para que no siempre vayan a ver los mismos lugares y para distribuirlos. Eso es en lo que nos basamos. Os voy a contar qué es lo que hacemos en My Street Book. My Street Book es un sistema de inteligencia artificial aplicada al turismo que lo que hace es justamente personalizar el viaje al turista. Ahora os diré cómo lo hacemos. Es una tecnología que ha sido ganadora, por ejemplo, hemos ganado la competición mundial del turismo de la Organización Mundial del Turismo recientemente en el año 2020. Hemos tenido otros premios internacionales como el Touristed Startup Fest, que elegía 5 de las mejores startups en el ámbito del turismo internacional. Pero lo que aquí es importante es por qué todos estos galardones, ¿no? Pues en nuestra tecnología radica en intentar encontrar aquello que le gusta a cada persona, ¿no? en la diferenciación y en adaptar el contenido a cada persona y a cada viajero. Esta tecnología además ha sido también validada por Segitur, que es la empresa que lleva la innovación y tecnología en el turismo del Gobierno de España. Y nosotros lo que nos preguntamos es un poco, cuando empezamos a crear esta tecnología, es por qué hay tanta cantidad de contenido en la red, ¿no? Y cómo nos cuesta a cada persona encontrar aquello que nos gusta de todo ese ruido, ¿no? Entonces, por eso lo de encontrar y conectar contenido de interés fue nuestro primer lema.
Si nos paramos a pensar, y retrocedo, para explicar la tecnología, voy un poquito al origen de por qué surgió. Nosotros cada vez vivimos en una sociedad más compleja. Para que os hagáis una idea, mis abuelos tenían alrededor de unos 200 objetos de media en su casa y ahora mismo tenemos una media de unos 3.000 objetos. Es decir, se ha complejizado la sociedad, cada vez vivimos en sistemas más complejos. Y esto no es ajena al ámbito digital. Ahora con la pandemia hemos visto que durante un minuto en Internet se han duplicado las visibilizaciones en plataformas, se han duplicado la creación de contenido y lo que obtenemos es todo ese universo que vemos ahí, que son datos que ocurren durante un año en Internet, que casi es un universo en sí mismo, ¿vale? Pues nuestra misión es que de todo lo que ya existe podamos encontrar aquello que realmente nos interese, ¿vale? Para ello lo que tenemos que hacer es digitalizar al máximo distintos parámetros. Uno de los más importantes y que nos definen a nosotros es que con nuestra tecnología de inteligencia artificial vamos conociendo, vamos aprendiendo del viajero, de sus gustos, de las necesidades que tiene, cada vez que viaja a un destino con nosotros, le preguntamos qué tiempo tiene para estar viajando en ese lugar, determinadas necesidades que pueda tener. Y digitalizamos también variables del destino, como los que hay en esa columna, de horarios de apertura, tipo de transporte que existe para viajar tanto en el destino como para viajar de un lugar a otro, accesibilidad, climatología, tarifas y luego, por otro lado, la digitalización de los recursos turísticos, naturales, comerciales, haciendo mucho hincapié en el comercio local, haciendo mucho hincapié en lo más local, en lo que nos diferencia, porque además nuestros usuarios son los que más valoran ello, ¿no? Y todo esto lo que hace el sistema es conectarlo en tiempo real para que adaptar esa oferta a las necesidades específicas de una persona. Así que nuestro sistema conecta todos esos parámetros y en décimas de segundo le recomienda a un viajero o le crea una ruta personalizada o un plan personalizado pues que puede ir desde unos días a unas horas que tenga para visitar un destino. Al final hay una parte muy importante que tiene que ver con la tecnología. Nosotros ponemos al usuario en el centro, es decir, ahora todo se tiene que poner al servicio de esa persona, es decir, ellos nos van a llevar en su móvil y nuestro cometido es adaptar el contenido que ellos vean a esas necesidades y gustos, ¿no? Pero sin olvidar que tenemos que digitalizar y conectar con los elementos externos que tienen que ver con el destino y con los elementos propios de recursos turísticos, gastronomía, naturales, senderismo, etcétera, que pueda tener el destino. Con todo esto se crea lo que es MyStreetBook, esta hiperpersonalización, poner al usuario en el centro y adaptar el contenido, ¿vale? A través de sus necesidades, sus gustos y la recomendación personalizada. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, como decía antes, con cada vez más perfiles, somos cada vez más distintos, vienen gente de fuera que cada vez también va siendo más diferente, que buscan cosas distintas y ahí radica nuestra capacidad de poder recomendar y poder llegar a un público más distinto. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de tener distintos recursos que se salen de lo habitual, no solamente está en nuestra plataforma aquellos recursos turísticos que son los más visitados, sino que hacemos hincapié en digitalizar lo propio, podemos llegar a gente que hasta hace muy poco no podíamos llegar porque no teníamos esa ampliación del espacio turístico. Y además la podemos llevar a zonas donde antes tampoco existía una atracción turística. Entonces, más perfiles, más diversidad, también implica un reparto en el territorio y también más distribución económica y riqueza en otras zonas. De cara a los destinos, nosotros lo que hacemos sobre todo es digitalizar información y unificar la existente en una única plataforma que tiene capacidad de crecimiento, que es la plataforma de MyStreetBook. A través de esta tecnología de hiperpersonalización que os acabo de contar, somos capaces de atraer a través de esa recomendación personalizada a distintos perfiles, a distintos lugares también, es decir, ese poder, ¿no?, de poder hacer una recomendación y
atraer y recomendar cosas nuevas, ¿no? Además, hacemos una divulgación del patrimonio, ya sea material o inmaterial. Esto es importante. Estamos conectados con la agenda cultural, los eventos, las fiestas y luego el impulso económico, digitalizando al máximo toda la capa de comercio, no solamente gastronomía, sino también comercio, los artesanos, las personas que hacen talleres en los lugares, todo eso cada vez va teniendo una repercusión mayor para el nuevo viajero, sobre todo la gente joven busca esa experiencia diferencial y para nosotros es importantísimo. Y luego, como os decía, la parte de distribución, que lo vais a ver, que lo vamos a repetir mucho, es una tecnología que es capaz de, por un lado, tomar datos sobre la concentración de personas que pueda haber en un territorio y luego trasladarlo al viajero a través de su aplicación, a través del móvil, haciéndole recomendaciones por si ese lugar está saturado de personas, pues que vaya a otros lugares. Entonces, esto es importantísimo, implica la transparencia del dato de cara al viajero e implica llevar economía a otros lugares que no son tan tractores, ¿no? Y llevar ahí a gente. Esta parte de disminuir la huella del viajero, es decir, que no se concentre todo en el mismo lugar, que es algo que se ha estado hablando mucho en la mesa anterior, para nosotros era fundamental y lo incorporamos como una ética de sostenibilidad en el sistema. Esta ética de sostenibilidad que hemos implementado es también gracias a una serie de herramientas que tenemos, en este caso una web de analíticas y datos, que lo que hace es, pues de forma anónima, medir de cara a los destinos o al gestor turístico qué tipología de personas nos visitan. De forma anónima, porque ya estáis viendo que ahí no está el nombre de nadie, sino que son datos que ayudan a la mejora, a mejorar la oferta, a mejorar y aprender de ella, incluso de alguna forma son predictivos, ¿no? Y esto es capaz de efectivamente saber qué rutas nos estamos haciendo y qué lugares de concentración son los que mayoritariamente o históricamente se concentra la gente o incluso en tiempo real. Esto ayuda no solamente a los destinos a mejorarse, sino también a las empresas locales y cada vez más tenemos empresas locales que nos piden o le piden al destino los datos que vamos recabando de esta información. De cara al viajero, que es la parte que más se ve y la más visible de My Street Book, pues nosotros estamos en personalizar la experiencia y en descubrirle. Y pongo descubrir porque, como os decía, intentamos digitalizar mucho aquello que no sea tan corriente y para el sistema le hemos metido una serie de dinámicas a los algoritmos para que los saque a la luz, es decir, que los recomiende, aunque no sea tan visible, no tenga tantas valoraciones como los recursos más visibles, el propio sistema fomenta que se recomienden recursos que no son tan tractores, ¿no? Entonces también descubre nuevas cosas. Lo hacemos a través de dos interfaces, una web y una app que están conectadas entre sí, es decir, que el viajero se puede inspirar en la web y a su vez tener exactamente lo que haya hecho en la app para cuando esté en el destino andar con nosotros y recorrerlo con nosotros. Son interfaces muy interactivas en las cuales le ayudamos a la persona, geolocalizamos a la persona, le ayudamos a ir de un lugar a otro y son interfaces además que por un lado, y luego lo explicaré con casos específicos, por un lado pueden inspirar, por otro lado pueden crear estos itinerarios personalizados y hacer de guía en el destino. Cuando la persona está a menos de 15 metros de un recurso, le sale una ventana de está en tal lugar, le ha gustado, incentivamos mucho las valoraciones de los recursos, ¿no? y el feedback con el viajero. Aquí, por ejemplo, en este proyecto que hicimos, luego os voy a poner distintos casos, esto es un proyecto que hicimos para Madrid, combinamos todo lo que es el pequeño comercio con la empresa pública de transporte de Madrid, la MT, también con la empresa de Madrid Destino, que es la que gestiona todo lo que es el turismo de la capital, para fomentar que la gente cuando vaya en el recorrido del autobús pueda conocer qué hay alrededor de forma personalizada, pero a la misma vez que va recorriendo con el autobús. ¿De esto qué hizo? Pues que la gente reservara cosas a través de My Street Book, se bajase del autobús, volviese al autobús, o sea, es decir, fomentó que realmente esas empresas que estaban alrededor, que eran pequeñitas, pues tuvieran una visibilidad importante no solamente para el viajero, sino también para el ciudadano.
Ahora os voy a hablar brevemente de nuestra aplicación en el ámbito rural. Cada vez son más los destinos rurales que son ellos mismos los que nos llaman. En este caso es una mancomunidad, una comunidad de 31 municipios que pertenecen a la Sarquía malagueña. Es una zona que se conoce mucho, la zona litoral, porque, por ejemplo, está Vélez Málaga, está Nerja, ¿no?, que son muy tractores turísticamente, pero tienen muchos municipios, están metidos en la sierra, tienen menos de 100 habitantes y son muy, muy poco conocidos. Nos llamaron para un poco que digitalizáramos, unificáramos su oferta, que tienen muchísima, y sobre todo diéramos a conocer aquello que no se conoce, ¿no?, porque todo el mundo se queda en la parte litoral de esa comarca, y es una comarca maravillosa, ahora lo vais a ver. En este caso de ejemplo, os voy a ir comentando también a la misma vez cómo se utiliza el sistema, ¿no? La parte inspiracional lo que hace es decirnos qué lugares le ha gustado más a la gente. Si la gente se mete en la ruta y puede ver pues, aquellos lugares que han sido pues, más valorados, mejor valorados por otros usuarios, puede valorar, puede compartirlos o puede guardarlos como favoritos. El tema de la interacción, es decir, que cualquier tipo de aplicación o sistema permita la comunicación, el compartimiento y demás, es vital. También nos hace poder conocer nuevas zonas, ¿vale?, y nuevos recursos. Luego hay una parte fundamental de la creación de rutas intermunicipales. Aquí es vital porque, como os decía, hay una franja costera que es muy potente turísticamente, pero hay muchos municipios que se quedan como a la espalda y que no se ven provistos, ¿no?, de ese turismo porque se quedan un poco alejados. Bueno, pues nosotros somos capaces de crear rutas intermunicipales en las cuales recomendamos a la gente que vayan a aquellos destinos que no son tan visibles, ¿vale? Eso es fundamental para poder llevar, pues por ejemplo, esta es una ruta que pasa por 7 municipios, entre los que están los costeros y luego pues Alcaucín, Periana, etcétera, que son municipios de la sierra, ¿vale?, que son muy pequeñitos y son municipios de la sierra. Estas rutas se las hace la gente, la vamos guiando con el coche o con bici o andando, ¿vale?, y le llevamos a descubrir otros lugares que no son solamente la costa. ¿Vale? Una parte fundamental, como os decía antes, es el tema de la digitalización de lo local. Aquí vais a ver un poco, ¿no?, el trabajo de estas señoras con los nísperos en una fiesta muy, muy local, que antes no estaba nada digitalizada y que de esta forma pues, la podemos digitalizar, los horarios, cuándo se realiza, en qué lugar se realiza concretamente y la historia que tiene, ¿vale? Incluso podríamos meter vídeos, etcétera. Este es el comienzo, ¿no?, de un trabajo que hemos ido desarrollando durante 5 meses con todos los municipios. Luego está la parte de la creación de rutas inteligentes. Aquí el viajero lo que hace es pues, cogerse directamente la Sarquía, los municipios que quiera visitar o toda la Sarquía, decir los días en los que va a estar y empezar a contarnos, pero de una forma como un configurador, qué es lo que le apetece ver, ¿vale? Y los días que va a estar en ese destino o las horas que va a estar en ese destino. Y de forma automática también el tipo de transporte, si lo quiere hacer en bici, en transporte público y demás. Y de forma automática se calcula una serie de ruta o rutas, ¿no? En este caso hay 2 días, así que las rutas se calculan para esos horarios que nos han dado y son distintas para cada día. Esto es importante. Se mete el comercio o la gastronomía en los horarios que habitualmente se come, es decir, que el sistema ya hace toda esa labor, la va haciendo de forma automática, ¿vale? Y ya directamente pues, te puedes entrar a visibilizar esos lugares. Una cosa importante que hemos incorporado en la plataforma también para dar un poco la idea de que es una plataforma inteligente es la capacidad de improvisar. Es decir, que la gente pueda modificar esas rutas que se le recomiendan, puedan quitar recursos o pueda incorporar recursos. Esto es importantísimo porque tenemos una media de unas 5 modificaciones hasta la que finalmente las personas se hacen, para que os hagáis una idea. Es decir, que realmente los datos que se toman en una web de turismo luego distan mucho de lo que se hará finalmente el viajero en el destino, ¿vale? Estas rutas se guardan, se comparten, etcétera, en una cuenta de usuario en la cual los usuarios pues, pueden compartir, guardar rutas, guardar recursos y tener un feedback mucho mayor con nosotros.
¿vale? Con nuestros datos, lo que hemos visto, lo que hemos analizado, es que con un sistema como el nuestro, cuando estamos ubicados en entornos rurales, somos capaces de visibilizar el 87,4%, más o menos casi un 90% del total de recursos metidos en la base de datos. Eso es muchísimo porque, para que os hagáis una idea, una web de turismo habitual visibiliza un 30%, un 40% de la totalidad de recursos. Es decir, que el sistema premia mucho sacarle cosas nuevas al viajero. Lo mismo pasa con las visitas reales. Durante un año o casi un año de funcionamiento podemos llegar al 80% de recursos que se han visitado realmente, es decir, que los viajeros visitan. Lo mismo, ¿qué hace esto? Premiar a los recursos que no son tan tractores, ¿vale? El 80% incorpora recursos pues, como esas fiestas tradicionales, como ese pequeño obrador, como ese artesano, o sea que se premia, ¿no? la visibilidad de esos recursos, ¿no? Y luego pues obtener datos, en este caso son datos de entorno rural, ¿vale? De lo que le gusta a los viajeros, de lo que más buscan, de lo que más valoran, de lo que más comparten. Nosotros no preguntamos, nosotros vamos cogiendo esos datos y vamos analizando todos esos datos, y eso es importante, ¿no? Con lo cual esto pues luego lo podrán tener tanto los comercios como los destinos con los que trabajamos. Y luego la parte importante de distribución que os decía, ¿no? Pues que esto es en otro destino, este es en Almería, pues aquí nuestro trabajo constaba en sacar a la gente del entorno del casco y llevarla poco a poco a lo largo del funcionamiento del sistema a zonas más perimetrales. Lo conseguimos con estos nuevos flujos que empezamos a crear en zonas que no eran turísticas. Como veis, la concentración de personas cada vez se va expandiendo más. Y lo mismo pasaba con zonas que estaban más alejadas del centro, ¿no? Que íbamos añadiendo. En este caso es fácil porque hay una zona costera, ¿no? Pero era muy difícil llevar a la gente hacia el interior, ¿no? Pues ese es un caso de éxito para nosotros el poder distribuir, ¿no? Y que funcione de esta forma de distribución. Simplemente estos son algunos datos de una plataforma. Nosotros tenemos habitualmente unos 30 y tantos mil personas que van creciendo cada vez más, que utilizan nuestro sistema, de 21 nacionalidades, sobre todo europeas, americanas, y ahora cada vez más estamos teniendo nacionalidades asiáticas que visitan MyStreetBook. Y, por ejemplo, en 2019 tuvimos alrededor de los 5 millones de interacciones, es decir, que también la propia plataforma sirve de visibilidad, sobre todo para el entorno más rural, ¿vale? Que se mete en la plataforma, la gente busca, se le recomiendan cosas por afinidad de intereses y se visibilizan municipios que a lo mejor de otra forma no llegarían, ¿no? a ser visibles para estas personas. Bueno, pues esto era un poco lo que era MyStreetBook. Espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa. Estoy a vuestra disposición. Ahí tenéis mis datos. Gracias. Gracias, Esther. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Bueno, pues continuamos. Vamos con la segunda mesa redonda, con la que ya, bueno, pues vamos tomando ya, enfilando la recta final. El protagonismo del dato en el nuevo ecosistema turístico. El protagonismo del dato en el nuevo ecosistema turístico es el título de la segunda mesa redonda en esta cuarta jornada Touristic, donde los intervinientes van a analizar la importancia del análisis de datos y la tecnología Big Data en el entorno actual del sector turístico, además de las ventajas que estos proporcionan para los negocios que se dedican al turismo, entre las que destacan la personalización del servicio y un adecuado proceso de toma de decisiones. Modera esta mesa redonda la diputada del área de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Smart PM, Ana María Mejías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues sí, me toca a mí moderar la mesa que va a ocuparse un poquito de la segunda parte, que como decíamos al principio eran los dos ejes fundamentales
del futuro, del presente y del futuro del turismo. Hemos hablado de sostenibilidad y ahora toca hablar un poquito de tecnologías. Bueno, pues voy a pedir, por favor, que se acerquen aquí a acompañarme nuestros expertos y expertas que van a participar, que es Guillén Escribá, técnico analista responsable del proyecto TRB en Methodology, Lorena Rosende, CEO de Itera Técnica, y María José Villanueva, directora de Transformación Digital de la Fundación CETIC. Bueno, voy a hacer una pequeñita presentación de cada uno de ellos y, bueno, me gustaría que después de presentarles, pues que, nada, en un minutito nos comentaran cuáles son los proyectos ya recientes en los que estáis trabajando, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar por Guillén. Como decía, es técnico analista, responsable del proyecto TRB en Methodology. Es graduado en comunicación audiovisual y cuenta con un máster en gestión de contenidos digitales y comunicación digital. Además, cuenta con experiencia en la producción de productos audiovisuales, en la comunicación y promoción digital y en el diseño gráfico, maquetación y fotografía. Methodology es una empresa de market research especializada en consumer insights, brand reputation y social intelligence y cuentan con tecnología sofisticada para abordar los desafíos de transformación digital en distintos sectores. Bienvenido, Guillén, y lo que os pedía brevemente, ¿cuál es lo último a lo que os estáis dedicando? Muchas gracias. Pues bueno, encantado de estar aquí, de participar en estas jornadas y bueno, al final nuestro trabajo, nuestro sector simplemente es ayudar a las empresas, en este caso también hoy me centré un poco más en la parte más de los destinos, a intentar pues obtener de todo ese universo de datos y de información que al final les atrapa a las marcas, pues el poder generar esas respuestas de negocio, todas esas oportunidades que pueden generar pues nuevos insights y nuevas estrategias para desarrollar nuevas oportunidades para el usuario y para el viajero. Y actualmente, luego si queréis entraremos más en detalle, pero bueno, trabajamos prácticamente con bastantes marcas turísticas desde prácticamente que empezó la pandemia. También yo creo que esto ha sido un punto de inflexión en el hecho de que había una incertidumbre, el qué iba a ocurrir, cómo se estaba desarrollando pues toda esta parte de los usuarios, de si ahora podrían viajar, si no. Y yo creo que en ese momento creo que los destinos empezaron como a darle más importancia al dato y a ver qué podrían sacar de ellos para intentar adaptar más la experiencia del usuario en sus destinos. Gracias, Guillén. Bienvenido. Pues Lorena Rosende es ingeniera de minas y emprendedora, técnica superior en prevención de riesgos laborales y seguridad, higiene y ergonomía. Cuenta con un máster en tecnologías avanzadas de diseño y fabricación mecánica, ingeniera mecánica y forma parte de Itera desde 2012. La empresa es una iniciativa empresarial de base tecnológica que nace en diferentes solicitudes de prestación de servicios vinculadas pues, en sus comienzos con un grupo de investigación, el Grupo CIMA de la Universidad de Vigo, de la Escuela de Ingeniería Superior de Industriales. Y su principal objetivo es lograr, contribuir a la mejora de la competitividad industrial en empresas relacionadas con fabricación y transformación de productos, actuando sobre los materiales, los sistemas, los procesos y pues la gestión eficiente de los recursos. Lorena, ¿en qué estáis embarcados? Buenos días a todos. Bueno, después de lo que ha dicho Ana, estáis pensando, ¿qué hace aquí? ¿No? Básicamente. ¿Qué hace Lorena? Bueno, nosotros somos una empresa de desarrollo tecnológico que procedemos efectivamente de la universidad, del Grupo de Investigación y que venimos del entorno industrial, que al final es donde se desarrolla la tecnología, ¿no? Lo que hacemos ahora es trasladar esa tecnología o esas soluciones de mejora de proceso que estábamos aplicando ya en empresas pues, del automóvil o de la aeronáutica, ¿no? Donde son punteras tecnológicamente, a la realidad que cada uno vivimos hoy en día, porque hoy en día todos tenemos la tecnología en el bolsillo, ¿no? El cambio de paradigma que comentaba la presidenta en su presentación, pues es eso, es simplemente trasladar todas esas aplicaciones a hacernos la vida mejor. Y, entre otras cosas, pues en el sector turístico también. Nosotros estamos trabajando
al hilo de lo que se trata en estas jornadas, en un proyecto de movilidad inteligente con la ciudad de Santiago, de Compostela, proyecto Smartiago, que a lo mejor os suena, que bueno, es así como muy conocido, y que se trata precisamente de cojamos esa tecnología que ya aplicamos en esas industrias tan punteras y que van tan bien, a hacer que la ciudad funcione, que los peatones se muevan bien y yo tomé varias notas de la mesa anterior, porque me pareció súper interesante, ¿no? Podemos hacer que el viajero, en este caso, se quede con ese pozo positivo, ¿no? O sea, podamos hacerle moverse bien, que disfrute bien y que viaje bien para que continúe. Gracias, Lorena. Además, tengo que decir que Lorena es una mujer muy comprometida con que las mujeres, desde la infancia, la adolescencia, la juventud, vayan descubriendo la tecnología y pues un futuro que realmente es nuestro espacio, tiene que ser nuestro espacio. Y bueno, yo sé que ella lidera, es muy modesta, pero lidera proyectos siempre relacionados con eso, con fomentar que las mujeres veamos en el mundo tecnológico nuestro espacio, fomentar eso, la igualdad, en el ámbito laboral también de incorporación y crecimiento y carrera profesional de las mujeres, y eso, animar a las chicas que vean en la tecnología ese futuro que realmente, como decía, es presente, es futuro y que es nuestro espacio. Sí, tenía que decirlo, Lorena. Sí, seguro que luego voy a encontrar el momentito para explicaros por qué está todo tan relacionado con la sostenibilidad también. Perfecto. Bueno, disculpad que se me ha ido. Es lo malo, dices, voy a ser ecológica, no voy a tener papeles, pero luego se te va la pantalla y ya te quedas un poco así. María José Villanueva es la directora de Transformación Digital de la Fundación CETIC, licenciada en Ingeniería Informática, acumula más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, ligado a su mayoría a la perspectiva de negocio y estrategia de empresa. Su carrera profesional incluye la participación en proyectos pertenecientes tanto al sector público como al privado. Hablar un poquito de la Fundación, aunque ella probablemente lo detallará mucho mejor. La Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación es un agente y es socio tecnológico de empresas y administraciones que se encarga de generar productos y servicios innovadores y de incorporar tecnología a los procesos de negocio de las empresas para hacerlas más competitivas. Además, observan y analizan las tendencias tecnológicas futuras. Bienvenida, María José, y ahora detállanos un poquito más el presente. ¿Qué hacéis? Sí, no sé si se me oye bien. Sí, sí. ¿No? Vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Diputación de Pontevedra y a la organización la invitación a participar hoy en esta mesa redonda, en esta jornada. Alguien decía que era un placer el poder estar en presencial, ¿no? Y no telemáticamente como en las últimas reuniones de este tipo, ¿no? Bueno, nosotros somos un centro tecnológico, estamos ubicados en Asturias, en Gijón. Como centro tecnológico estamos muy ligados al desarrollo territorial, entendiendo el territorio como las zonas en las que trabajamos, no única y exclusivamente Asturias, porque nosotros trabajamos fuera de Asturias y también a nivel internacional. Y bueno, pues somos un centro tecnológico TIC, ¿vale? Nuestra área es transversal, por tanto abarcamos todos los sectores y trabajamos en innovación e impulsamos, por supuesto, la competitividad del tejido productivo, ¿no? De la zona. Además, nosotros somos muy conscientes de la importancia de las zonas rurales, lo comentaba antes la presidenta, y por ese motivo, desde el año pasado, hemos creado un centro de innovación tecnológica rural dependiente de CETIC, que se llama CETIC Rural Tech, que además está instalado en una zona rural, en una pequeña aldea de muy pocos habitantes en uno de los municipios de Asturias, y desde allí pues intentamos llevar la inteligencia a la zona rural, trabajando en diferentes sectores y por supuesto en turismo, también salud y otros, agroalimentación y el resto de sectores, ¿no? Y el centro está realmente integrado con los vecinos de la zona, ¿no? Es una finca que había cedido a una fundación, primero un benefactor de la zona, y desde ahí, bueno, pues tiene unas escuelas que siguen en funcionamiento como escuelas de niños, ¿no? Y nosotros nos hemos integrado perfectamente con los vecinos para hacer una labor tecnológica de desarrollo de esa zona.
Bien, gracias, María José, bienvenida también. Bueno, nuestra mesa se llama El protagonismo del dato en el ecosistema turístico. Bueno, yo creo que es indudable que la tecnología, yo creo que ya no hace falta ya ni discutirlo ni reflexionarlo, forma parte ya de nuestras vidas, de nuestra realidad. Y evidentemente el sector turístico, que es el que nos atañe aquí en esta jornada de hoy, pues es clave y la verdad ya la anterior ponencia de Esther, tremendamente interesante con estas nuevas aplicaciones y soluciones, pues demuestra todas las posibilidades. Pero bueno, yo creo que es necesario que seamos un poquito didácticos y didácticas, ¿no? Porque Big Data, inteligencia artificial, los gemelos virtuales, la realidad aumentada, se ha convertido ya en un lenguaje coloquial que a veces decimos, sí, yo sé de lo que estoy hablando, pero no sé luego muy bien cómo va a funcionar eso, ¿no? Entonces, mi intención es que vayamos un poquito desgranando toda esta realidad. Y si os parece, voy a lanzar una serie de temas, voy a darle el paso primero a uno de vosotros para que rompa un poco el hielo y luego ya el resto pues le acompañáis, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio, hay que empezar todo. Big Data, el dato, recogida de datos, tratamiento de datos, ¿qué nos puede aportar? Claro, evidentemente decimos, sí, conocer a los clientes, sus necesidades, sus gustos, productos pues ya muy especializados, muy enfocados, satisfacción. En líneas generales es un poco, en mente tenemos esto. Pero Lorena, ¿qué ventajas realmente tiene el dato, el Big Data, el tratamiento del dato en nuestro sector, en el sector turístico? Entrad en detallitos, entrad en detalles, contadnos pues, aplicaciones concretas, como queráis. Pero luego también me gustaría que más que desventajas, que probablemente sea difícil con esa palabra encontrar algo, pero sí dificultades para hacer que esto realmente sea una realidad dentro de nada pues muy usual y muy común y muy práctica y eficiente para todos y para el sector. Vale. Bueno, pues el dato, más que la ventaja que nos da el dato, ¿no? Que es la importancia del mismo, ¿no? O sea, ¿qué es el dato al final? ¿Por qué tratar los datos? Pues yo como decía Ana, voy a tratar de ser muy didáctica, ¿no? Para que entiendo que esto que puedo decir, lo que dicen Big Data, inteligencia artificial, algoritmos, que alguien hablaba antes de algoritmos, ¿no? Y alguien que a lo mejor, ¿qué algoritmo? Bueno, esto viene siendo, lo que se trata, ¿no? Que decía antes que hacíamos en las industrias, lo hacemos y ya hacen nuestros teléfonos, ¿no? Yo creo que ya os ha pasado a todos, que ya no hace falta, si yo hoy estoy buscando, qué bonito Londres, viaje, busco algo, ya no falta ni siquiera que lo busque. Si yo estoy tomando un café con Guillem y estamos diciendo, pues qué bonito Almería, ¿no? Pues qué bonito, bueno, pues en pocas horas me van a estar apareciendo en mi móvil ofertas de Almería, vale, esto porque es como se hace, ¿no? Y dice, nos escuchan, están escuchando, Jeff Bezos, todos estos están escuchando, ¿no? Bueno, el tema de los algoritmos, ¿cómo funciona y qué nos puede aportar? ¿Por qué ha mejorado tanto la industria? Vamos a ver. El tema de la inteligencia artificial, que es lo que tenemos al final en el bolsillo. Eso lo hace un cerebro, ¿no? Eso lo hace Siri, lo hace Alexa, que como le digo siempre a Ana, introduciendo lo otro, al margen de que tengan voz de chica, no son chicas. Son hombres blancos de mediana edad. Esto quiero que lo sepáis. ¿Sabes? Que esto es muy importante, luego lo hablamos. Entonces, el tema, los datos. Los datos son lo que nos hace a todos los seres humanos tomar decisiones. Es decir, nacemos, somos niños y vamos aprendiendo de nuestro entorno, o sea, vamos captando datos, ¿no? Pues yo de repente sé que esto es un vaso, pero no lo sé porque me lo estén diciendo mis ojos, lo sé porque me lo dice mi cerebro, porque he visto millones de vasos, ¿no? Entonces sé que es un vaso, lo interpreto como un vaso y me da igual por dónde vea el vaso, ¿no? Yo voy a reconocer que esto es un vaso. Bueno, así funciona un algoritmo de inteligencia artificial con datos. Una vez que tú le has dado millones de datos, se va haciendo cada vez más listo. Y tú lo entrenas y lo pones a entrenar y cada vez más listo, más listo, más listo, más listo. Cada vez toma mejores decisiones, ¿no? Esto es el dato. Caso práctico. Todos conocemos Tesla, ¿no? La marca de vehículos Tesla. Y vemos noticias en prensa que dicen, Tesla vale, bueno, ya a mí no me salen esas cifras, ya tropecientos, chorrocientos, 1.000 millones de dólares. Dices tú, bueno, pero hombre, sí parece que son coches caros, pero venderán tantos, oh Dios mío, pero ¿por qué van? Tesla cotiza en bolsa el dato.
os habéis cruzado ya Teslas en la autopista conduciendo solos, ¿no? Y que la gente va, bueno, pues mirando hacia los lados, qué bonito y tal. Sin embargo, ¿no? Pues hay los coches que tenemos, pues de repente tienen una cámara pues para aparcar o para leer una señal, o de repente sí hay alguien ya desarrollando un coche autónomo, pero claro, los de Tesla van así. Esto, qué maravilla. Pues eso es el dato, eso es lo que vale el dato. Tesla cotiza en bolsa por los datos que tiene. Tesla fue el primero en montar esas cámaras en los coches y en recoger millones y millones y millones de datos. Los algoritmos de Tesla son los más listos, son los más inteligentes. Esto es la importancia del dato. Imaginaos cuando tenemos ese Big Data, se llama Big, precisamente por eso, porque es grande, son millones y millones y millones de datos que van haciendo mi sistema X, de lo que haga, cada vez más inteligente. Pues cada vez funciona mejor, cada vez ofrezco mejores soluciones, cada vez mi cliente está más contento y cada vez soy capaz de aportar más valor. Esa es la importancia del dato. ¿Vale? Espero haber sido didáctica. En el sector turístico, o sea, yo estoy explicando esto exactamente lo mismo. Si yo consigo que el viajero viaje bien, esté contento, le quede ese pozo positivo que comentabais antes, ¿no? Porque al final, por mucho que consiga atraer turistas y alojarlos, ¿no? Digamos, y los alojo y los ofrezco, si el turista no es capaz de pasear de forma agradable, no es capaz de comer en un restaurante porque está todo... Bueno, pues sí, van a venir turistas porque soy capaz de captarlos con esas herramientas que comentabas, ¿no? De llegada al cliente, de ofrecerle mi destino, pero probablemente no vaya a repetir ni me vaya a hacer una gran prensa, porque su experiencia no habrá sido todo lo agradable que pudiera haber sido. Lorena nos comenta eso, la ventaja también desde el punto de vista del usuario, no pensar solo que es una herramienta que nos va a servir a los negocios para, como yo introducía al principio, nos va a permitir tener información, mejorar nuestra oferta, etcétera. Me gustaría que Guillén y María José complementaran un poco, pero que luego pasaran al terreno de, a ver, la dificultad. ¿Dónde está? Porque todo es muy bonito, es decir, sí, todo parece que esto va a ser el futuro, que vamos como cohetes, pero ¿dónde está luego la...? A ver, hilando un poco con lo que comentaba Lorena, es totalmente cierto que desde, bueno, y todo el mundo nos habrá pasado antiguamente, la gente cuando iba a un destino, pues eran las agencias, los touroperadores los que direccionaban un poco al usuario a dónde tenía que ir. Y ahora, bueno, incluso también lo ha comentado antes Esther, con las aplicaciones, con las reviews, pues ya es el propio usuario quien decide y el que gestiona, pues, dónde va a viajar en su futuro, en una charla o en redes sociales. Y por eso es tan importante que los destinos actualmente tengan ese conocimiento o sepan cómo el usuario está empleando esos canales digitales para que los destinos sepan cómo transmitir el mensaje desde sus canales, es decir, cómo estar conectados con ellos. Y aunque luego entraré con el tema de las dificultades también, sí que es cierto que en nuestro terreno, o sea, lo que comentábamos antes también, yo me dedico también al turismo de Rías Baixas, ayudamos a la marca un poco también a potenciar su estrategia de comunicación a partir de la investigación de los datos y, bueno, sí que hay algunas ventajas también que nos permite el Big Data, pues que sería como un poco el tiempo real, que nos permite pues, el poder estar analizando en este mismo momento qué se está diciendo ahora mismo sobre justo esta jornada de hoy, cómo está impactando, y ya no solo en tiempo real, sino también de forma retroactiva y de forma histórica. O sea, el Big Data también permite tener acceso a esos datos con un largo periodo de tiempo que nos permite eso, acceder a incluso comparar con otros periodos de cómo ha funcionado ese proyecto, esa jornada, o incluso un periodo concreto del destino. Y ya por último también, aquí ya sí que se enterando un poco en la parte de las dificultades, que esto nunca se quiere hablar porque es como todo es perfecto, pero no. Sí que es cierto que, bueno, los analistas, no sé si a lo mejor también compartiréis algún... Pero bueno, una de ellas es que lidiamos mucho con la tecnología, igual que te has dicho lo de la pantalla, pues bueno, al final la tecnología tiene las cosas buenas y las cosas malas. Y luego también, pues bueno, el tema de, al final hay tanto universo de datos, tanto donde poder seleccionar, que nuestro trabajo, nuestro reto más difícil es poder identificar ese dato, o sea, y quedarnos con lo más relevante para el destino, porque al final hay tanta cantidad de información que nosotros como analistas tenemos que
de esos datos obtener insights para que les valga al destino. Entonces, esa sería una principal dificultad. Y luego la siguiente, que no sé si luego hablaremos yo también un poco, es el tema de la privacidad de los datos, esas restricciones que cada vez más tenemos dentro de los canales digitales, el cómo podemos acceder a estas menciones, estos datos. Y yo diría que estos dos serían como las principales dificultades. Pero en general el principal reto, en definitiva, sería pues ir más allá de los datos y obtener esas respuestas de negocio que nos interesen de todo ese universo. Sí, gracias, Guillén. Sí, evidentemente introduces un elemento muy interesante, que es ese reporte de la satisfacción, de las sensaciones que hemos vivido, y que eso es algo tremendamente útil para luego mejorar, abrir nuevas posibilidades en el negocio, etcétera. María José, yo no sé si quieres introducir algún elemento más en este enfoque de ventajas y dificultades. Sí, siguiendo con el enfoque, yo sí quería destacar que los datos son tan importantes hoy en día que no se habla de datos solo ni de Big Data, sino que se habla de la economía del dato, ¿no? La economía del dato, al final, lo que está hablando es de un nuevo contexto social, de un nuevo contexto económico, en el que lo que se trata es de sacar el máximo potencial o el máximo valor de esos datos para conseguir pues, mejorar negocios o incluso generar nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, yo diría que la importancia de los datos es como si dijéramos que hoy es el nuevo petróleo, ¿no? Porque quien tiene los datos tiene, la verdad, el poder para decidir qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista de turismo, creo que el turismo es un sector que genera enormes cantidades de datos, ¿vale? Pero genera enormes cantidades de datos no solo como sector aparte, ¿no? Porque el turismo realmente es un ecosistema que se relaciona con otros sectores, ¿no? Con el transporte, con la movilidad, con la gestión del agua. Entonces, es importante un concepto que es la compartición de datos, en el que Europa ya ha empezado a trabajar a través de los espacios de datos compartidos, ¿no? Y esos datos, el poder analizar y aprovechar toda esa información, aparte de permitir conocer al turista, es decir, saber por dónde se mueve, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, gestionar sus expectativas e incluso adelantarse, ¿no? Para hacerle una oferta personalizada, que es lo que realmente hoy quiere el turista. Antes ya se comentaba en la mesa de turismo sostenible, y lo comentaba al principio la presidenta de la Diputación, ¿no? Además de eso, esos datos nos sirven para otra cosa. Comentábamos ahora en el café que se debería buscar un equilibrio entre lo que son los turistas, que es la gente que viene de fuera, y la gente que vive en las zonas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos los datos por qué es lo que le gusta al turista y por dónde se mueve, también tenemos la posibilidad de que los destinos puedan gestionar de una manera inteligente los recursos, ¿no? Y con calidad. Es decir, si yo sé lo que hace el turista, pues puedo saber dónde necesito una mayor demanda de agua, dónde tengo que apuntar la gestión de residuos, ¿no? Dónde tengo que meter un mayor número de efectivos policiales. Es decir, hay una serie de recursos que el destino gestiona durante todo el año para los propios ciudadanos, ¿no? Y eso es buscar el equilibrio entre aquellos que vienen de fuera y aquellos que residen en la zona, ¿no? Por dar algunos datos, también comentar que según el barómetro de la Organización Mundial de Turismo, España es el segundo país del mundo que más turistas recibe, más turistas extranjeros, ¿no? Casi 84 millones. Estoy hablando de cifras de antes de la pandemia, del año 2019, ¿vale? Y solo está por detrás de Francia. Y también es el segundo país del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, que más número de ingresos con respecto al turismo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es un punto importante para aprovecharlo en nuestro beneficio, ¿no? En el beneficio de España como país y como cada una de las regiones que tiene España, ¿no? Que todas tienen su turismo, ¿no? Y digamos, su público, ¿no? Y creo que es importante, yo diría que la mayor ventaja que tienen los datos es la capacidad de extraer el valor precisamente de toda la información que nos dan para poder aplicarla en el ámbito del turismo y de cualquier sector, ¿no? Desde el punto de vista de retos, creo que uno de los retos más importantes es disponer de infraestructuras para poder sacar el valor de los datos y también saber
cómo tratarlos no solo desde un punto de vista organizativo, sino desde el punto de vista ético y legal, ¿no? Porque al final estamos generando una cantidad de datos, muchos de ellos personales, que se deben tener en cuenta todas las regulaciones específicas, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta esa parte. A nivel de barreras yo diría que una de las barreras más importantes es la interoperabilidad, ¿vale? La interconexión de datos entre diferentes sectores. Los hilos, el no trabajar de una manera estancada, yo tengo estos datos pero no los comparto con otro tipo, por ejemplo lo que hablaba antes, la movilidad, el transporte, yo creo que son aspectos muy importantes como para tenerlos todos en común. Y por último el talento, ¿vale? Estamos hablando que en el sector turismo es verdad que pueden existir grandes empresas, grandes operadores, pero por ejemplo en regiones como Galicia, incluso Asturias, son regiones que tienen empresas pequeñitas, ¿no? Y que esas empresas pequeñitas representan la mayor parte del empresarial o del tejido productivo de la zona, ¿no? Entonces es importante el talento digital ahí, es importante apoyar a esas empresas de manera que se les forme, que se les sensibilice, que se les introduzca en el ámbito de la digitalización y de la transformación digital, que como se decía al principio no es lo mismo, ¿no? Digitalizar al final es meter tecnología, la transformación digital implica ya un cambio de mentalidad y un cambio de negocio, ¿no? Por tanto, yo diría que ahí están los 3 puntos. Sí. Bueno, María José ya ha ido introduciendo algunas cuestiones y que iremos ya también detallando un poquito más adelante. Y yo la verdad es que, bueno, voy a intentar hacerme como la vocal de los asistentes y los que también están presentes aquí, los que nos siguen por streaming, que aprovechamos también para saludarlas a todas y a todos, porque, bueno, yo creo que el primer nivel está superado. Nos habéis convencido un poquito que esto del dato pues tiene su valor y tiene su utilidad. Ahora vamos a dar un paso más. Ya os digo, yo estoy aquí representando para que ya nos convenzáis y digáis, esto tiene futuro y esto es algo que nos va a beneficiar. Ahora vamos a hablar, y voy a continuar un poco, María José, si no te importa contigo, para hablar de la arquitectura. A ver, vamos a intentar ser didácticos porque, claro, luego, como decía yo al principio, hablar de Big Data, inteligencia artificial, pues en el fondo coloquialmente podemos hacerlo, pero después, ¿cómo son estas soluciones? ¿Tienen como niveles de complejidad? ¿Están estandarizadas, no estandarizadas? A la hora de seleccionar una solución, ¿cómo lo voy a hacer? Si no sé si estoy escogiendo la mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Y además también hablando que también introducíamos la necesidad de conectividad con otros sectores, pero también con otras herramientas que van también súper veloces a la hora de desarrollarse, la visión artificial y todas la realidad aumentada que nos permite ver museos. Entonces, todo ese mundo, un poco esa arquitectura, ¿cómo funciona? Para que vayamos conociendo este mundo y nos vayamos un poco familiarizando. Bueno, yo no insistiría tanto en la parte de las herramientas, que es verdad que son importantes, ¿no? Cuando se analiza la aplicación, digamos, del Big Data en cualquier sector, uno de los puntos, aparte de la disponibilidad de los datos y del talento, son las herramientas, ¿no? A mí me parece que es realmente importante el concepto de compartición, que lo introducía antes y que, si me permitís, sí me gustaría seguir desarrollándolo aquí, porque es uno de los puntos donde está trabajando Europa y donde se pretende que España entre, ¿no? Entonces, ahí lo que está intentando hacer Europa es crear espacios compartidos de datos e infraestructuras que permitan experimentar e innovar con esos datos, ¿vale? Infraestructuras en las que se puedan aplicar técnicas tanto de Big Data como de inteligencia artificial o incluso de realidad aumentada, como comentabas, o incluso de blockchain, ¿no? Que es otra de las herramientas o de las tecnologías que hoy en día está más en boga, de manera que se puedan construir espacios demostradores o espacios federados que nos permitan demostrar y buscar casos de uso para conseguir soluciones en ese aspecto de compartición de datos. Y el objetivo ahí realmente es sacar valor, aprovechar el valor de esos datos, ¿no? Al final la tecnología sirve a un fin, el objetivo aquí es obtener un valor y aprovecharlo para mejorar un sector o para crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Es decir, el turismo va personalizado con ofertas a medida y eso se saca de algún sitio, ¿no? Hay que analizar, hay que medir. Entonces, yo diría que es importante, aparte de lo que son las tecnologías, ese concepto de compartición y de interconexión de la información, ¿no? Y de los diferentes sectores, sobre todo. ¿Qué opinas?
A ver, ¿cómo funcionan esas estructuras? Como pueden, como todo, creo, en la vida. Decía la presidenta al principio, eso yo tomé notas de la primera intervención y de la mesa redonda, y decía, nada se hace sin recursos, y así es. Así es. Efectivamente, bueno, pues todos oímos, ¿no? Pues estamos en el 5G, incluso estamos oyendo el 6 ya, ¿no? Estamos ahí. Bueno, todo eso, todas esas infraestructuras necesitan unas inversiones. Es decir, nosotros tenemos unas herramientas ahora, y yo considero que funcionan como pueden, como podemos, bien, pero que pueden funcionar mejor, ¿no? Cuando tengamos 5G, pues mucho mejor, y cuando tengamos, pues en fin. Es importante, decían también, o sea, hablábamos de que son ahora los perfiles tecnológicos los que eligen las empresas, ¿no? Entonces, bueno, las dificultades que nos encontramos, yo creo, ¿no? Para el mayor desarrollo de toda esta tecnología que tenemos es esta, es la inversión en todos los sentidos, en la infraestructura y en el capital humano también que es necesario para armar todo esto. Y así funcionarán mejor, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, por hacerlo fácil, ¿no? Quiero decir, sí, tenemos unas capacidades pues muy buenas que estamos diciendo, ¿no? Con unos algoritmos entrenados, pero no tenemos capital humano y personal para seguir desarrollándolo, o en el sector turístico, en este caso, pues decía María José, no nos encontramos con esas competencias digitales que pueden seguir desarrollándolo, pues está la herramienta, pero no está el resultado, ¿no? Porque al final, pues os decías, empresas muy pequeñas, donde, bueno, pues a lo mejor si un resort o una multinacional pues tienen unos analistas allí que funcionan muy bien, pero ¿qué hace el de la microempresa pequeña y tal si no tiene la competencia para hacerlo? Entonces, el funcionamiento de esas estructuras va a depender mucho de cómo seamos capaces de actuar y qué recursos seamos capaces de poner a esos niveles para poder implementarlo. Bien. Pues bueno, siguiendo también un poco en línea con mis compañeros, bueno, al final también es cierto que todo depende un poco de los recursos y es cierto que no las grandes corporaciones tienen los mismos recursos que las empresas pequeñas. No obstante, yo sí quería comentar que, bueno, desde hace un par de años hasta ahora sí que hemos identificado desde nuestra empresa también que cada vez más, y nosotros mismos tenemos clientes que van desde pequeñas, medianas empresas hasta grandes empresas del IBEX o grandes corporaciones, y que evidentemente no se puede pasar del 0 al 100 de hoy a mañana, pero sí que poco a poco nosotros seguimos, bueno, tenemos esa progresión o esos cambios con las empresas, con los destinos, y les ayudamos a ir poquito a poco. Pues podemos hacer primero, a lo mejor, en análisis de datos, centrarnos en tu propia marca, nos basamos simplemente en los análisis que dirigen a tu destino, pero luego podemos ir avanzando, ir hacia pues competidores, también análisis del sector de tendencias, y al final es un poco como generar como esas sinergias con todo lo que vamos obteniendo a lo largo de ese tiempo. Y luego también un poco, otra de las cosas que también quería destacar en este sentido es, bueno, has comentado también el tema de que el dato es el nuevo petróleo. Es verdad, pero bueno, este dato al final, y si no hay un capital, o sea, humano, no tiene ningún valor, o sea, no tiene ninguna utilidad, y cada vez los vemos más. Las empresas, los destinos, hasta hace unos años querían datos, es como herramientas que nos capturen toda la información, pero ¿qué hago con ellos? O sea, nos hemos visto en esa situación de incluso pequeñas empresas, lo que comentabas tú, que no tienen esos analistas, que no pueden acceder a tratar todos esos datos, y ahí quizás es donde hemos entrado un poco nosotros a intentar ayudarles y a intentar pues que consigan que toda esa información pues que tengan como un sentido para ellos. Entonces, bueno, simplemente eso, destacar un poco también que al final las herramientas son simplemente, creo que y justamente ayer lo hablábamos también con unos compañeros, que al final somos como los dentistas, en el sentido de que ellos tienen unas herramientas, pero al final sin el conocimiento, la mano de obra que tiene el dentista, pues no puede hacer ese trabajo. Pues en este sentido pasa lo mismo. Las herramientas, los datos están ahí, pero sin una persona detrás que haga ese trabajo, hoy en día todavía no hay un robot o una máquina que consiga hacer
creo que todo lo que hacemos nosotros a nivel cualitativo de poder determinar pues todo lo que está sucediendo sobre tu destino, qué valoración, qué autor está hablando más sobre... Entonces, al final es un poco unas sinergias, pero hay que tener en cuenta que eso, que el talento humano y las personas al final somos los que damos ese valor a la información y a los datos. Me voy a apuntar ese ejemplo del dentista, que es fantástico. Sí, súper claro. No, es súper interesante lo que habéis dicho todos y todas, porque realmente pensamos muchas veces, y las reticencias a la tecnología y los miedos vienen por pensar que, bueno, pues nos van a dejar a los humanos poco menos que van a dirigir nuestras vidas, nuestros destinos, que va a ser todo automático. Y la verdad es que lo que decís está muy bien, que todas las herramientas procesen una gran cantidad de datos, pero luego al final ese tratamiento y esa información y las decisiones son nuestras, son las que tenemos que saber interpretar y decir, pues, ¿con esto qué hacemos, no? ¿Qué es? Entonces, bueno, y hablaremos después un poco al final eso de cómo fomentar ese talento, de cómo fomentar el que haya luego ese capital humano que realmente nos ayude a avanzar. Y aprovechar toda la utilidad y el potencial de estas herramientas. Guillem, me gustaría ahora pasar a un tercer capítulo comentando si, bueno, y evidentemente luego con nuestras compañeras, cuál es la situación actual, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de estas herramientas tecnológicas se habla mucho del avance, del desarrollo, de lo que hay, de lo que está en el mercado ya disponible. Pero en realidad luego la situación a nivel de implementación, ¿cómo está España? ¿Cómo está el sector turístico? A mí me gustaría que entraseis un poco en vuestro conocimiento sobre, bueno, pues sí, evidentemente hay diferencias entre algunas zonas, grandes sectores, grupos frente a un sector más mediano, cómo estamos en Galicia, cómo ver un poco eso y ya también enlazando un poquito, que me imagino que va todo de la mano y también María José lo introdujo. Tenemos aquí además un maravilloso dossier que empecé a ojear sobre los derechos digitales. El tema legal es fundamental y a veces nos da la sensación de que la tecnología, el otro día lo hablábamos también en un foro sobre transparencia, la tecnología corre mucho y las leyes van tan despacio que a veces luego se tiene que actuar casi buscando soluciones a vacíos legales o a problemas que han surgido. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo estamos, qué situación de implementación, y luego también cómo esto nos va a afectar a que esa implementación, pues oye, vaya creciendo y vaya siendo pues cada vez más rica y más, bueno, pues que tenga más presencialidad en nuestro país y en nuestra comunidad y en nuestra provincia. Vale, pues bueno, siguiendo lo que comentabas, ¿cómo estamos? Pues a ver, yo creo que estamos en un momento de crecimiento bastante exponencial a nivel o de al menos de conocimientos. Lo comentabas un poco antes, se habla ya pues de todo el mundo empieza a conocer el tema de Big Data, de terminología un poco más técnica y cada vez está más presente en el mundo tecnológico y digital. Y sí que es cierto, y esto, bueno, desde nuestra experiencia, yo te podría decir que prácticamente hace 2 años nuestros principales clientes eran grandes corporaciones, incluso empresas del IBEX, y actualmente te puedo decir que tenemos un gran volumen de clientes o sea, de pequeñas empresas, incluso de instituciones públicas, tanto puede ser la zona de Rías Baixas, incluso a otras instituciones de municipios, de ayuntamientos, bueno, que al final su infraestructura no es tan grande como la que tiene otro tipo de destino, otra marca a nivel más de comunidad, pero están apostando también por ello. Es lo que comentaba, desde nuestra empresa también ofrecemos diferentes servicios. Es verdad que hay un modelo estandarizado para un poco por esas necesidades que hemos visto que los clientes pues van requiriendo, pero nosotros nos vamos adaptando también un poco a esos cambios y a lo que hablamos un poco de que no existe una única herramienta o no existe nada. O sea, al final hay una integración de datos que lo que nosotros hacemos es pues coger un poquito de aquí, un poquito de allá. Tenemos partes también, no sé, de redes sociales, de datos a lo mejor más técnicos que nos transmite la empresa, luego también incluso más de investigación tradicional que puede ser encuestas, focus group y nada, coger esa pelota, hacer como un poco de meneo y nosotros ya ahí obtener pues toda esa información. A nivel un poco de la parte más legal o de la parte más de privacidad, sí que es cierto que, bueno, que quizás no había una educación o una
no sé, un conocimiento de todo lo que se podía hacer con la tecnología y con las redes sociales. Y yo creo que ha habido un cambio de hace un par de años hasta ahora donde se ha concentrado pues esa preocupación por el proteger al usuario y también, no os preocupéis que vuestros datos, vuestros datos personales están a salvo, porque en ningún momento nosotros podemos acceder a datos privados de personas, ni incluso de su fotografía, ni de sus datos. Simplemente tenemos la información que ellos pueden compartir de forma pública, pero bueno, nosotros tenemos bastantes controles también a nivel de estructuras más de las partes que nos ceden todas estos datos, estas informaciones, y tenemos seguimiento de no poder utilizar quizás en diferentes ámbitos, en diferentes secciones. Y hay que ir pues controlando, nos vamos adaptando y vamos intentando que pues esto haya un equilibrio a la hora de obtener pues toda la información. María José. Sí, bueno, en relación a cómo está avanzando el Big Data o la utilización de los datos en España, yo quería comentar antes también que hay un punto importante ahí, que es el tema de los instrumentos de financiación, ¿no? ¿Qué se está haciendo para financiar ese aprovechamiento de los datos? Ahora mismo hablamos, aquí ya ha salido el tema de los fondos Next Generation, ¿no?, que van a traer una cantidad importantísima de dinero para los Estados miembros y sobre todo también para España, ¿no? Dentro de esos fondos, aquí en España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está previendo utilizar 400 millones de euros para lo que comentaba antes de compartición de datos en diferentes sectores, ¿vale? Salud, movilidad y otros similares. Pero es que además en ese plan se prevén 100 millones de euros específicos para desarrollar lo que comentaba sobre los espacios de datos compartidos aplicados al turismo exclusivamente, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que se tiene en cuenta es que el turismo es uno de los sectores que mayores posibilidades ofrece de aprovechamiento del valor de los datos. Decíamos antes que España era el segundo país más visitado. También es un país que tiene un mayor número de pymes y incluso de grandes empresas en el sector turismo que están por encima de la media nacional de otros países, ¿no? También tiene sus desventajas. Es verdad que yo creo que en España el turismo no es pro de compartir datos, ¿no? No lo ha sido nunca, y también es un sector que no tiene un alto nivel de innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sería necesario hacer una sensibilización con el sector para introducir la necesidad de cambio, ¿no? En cuanto a más cosas que se están haciendo en España, los pasos que se están dando, yo creo que son son en el ámbito adecuado, en la línea adecuada, ¿no? Porque yo insisto mucho en el tema de la compartición, pero es que creo que es un tema muy importante, ¿vale? Y de hecho también lo cree así Europa y la propia España cuando está trabajando en eso, ¿no? Hay iniciativas como por ejemplo la iniciativa interplataforma Big Data que está liderando Planetic, en la cual intervienen diferentes sectores a través de plataformas tecnológicas. En el turismo está Finturk, y lo que pretende es poner en contacto a compañías tecnológicas y a compañías de empresas turísticas para mover todo el tema de la compartición de datos y crear espacios demostradores de cómo se pueden compartir esos datos, ¿no? Y más allá de eso, además, hablábamos antes de que era importante, además de tener espacios de datos compartidos, tener infraestructuras donde poder innovar con esos datos, ¿no? En Europa hay una iniciativa que se llama Gaia X, que es una iniciativa para hacer esa compartición de datos, ¿no? Es una iniciativa que empezaron Alemania y Francia y que se ha continuado posteriormente metiendo a otros Estados miembros, ¿no? Y que lo que pretende es ofrecer un espacio donde se puedan compartir datos de manera fiable y segura, ¿vale? Y donde además se garantice, voy a decir, no solo la fiabilidad, sino la confiabilidad, ¿no? Y la soberanía del dato. Es decir, yo como proveedor de ese dato podré decir quién va a utilizar ese dato y podré tener el control y la soberanía de mis datos, ¿no? Entonces, eso también son aspectos importantes porque por defecto nadie somos dados a compartir los datos. Empresas no comparten información porque al final es suyo, ¿no? Es su poder, es su activo más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, esta iniciativa lo que pretende es poner un espacio para que esos datos se puedan compartir. ¿Qué ocurre? Esta iniciativa es al final una asociación, tiene un formato legal de asociación, está a nivel europeo, pero es que además en los países de la
de los Estados miembros hay lo que se llaman hubs nacionales, ¿no? Entonces, España quiere constituir, de hecho está trabajando en la constitución de un hub nacional, ¿vale? En el que nosotros como CETIC también estamos colaborando, y además España está muy interesada en este sentido en liderar el espacio de datos de turismo, ¿no? Y además hacerlo desde el punto de vista de crear como españoles, ¿no? Como país, una propia arquitectura en la que poder trabajar. Y creo que eso es importante porque pone a España en el punto de mira de Europa, ¿no? Dice, oye, aquí están liderando y están liderando el turismo. ¿Por qué? Porque es un país que tiene capacidad para liderarlo, ¿no? Por las características que tiene. Entonces, bueno, pues creo que eso es bueno en los pasos que se están dando, más allá de decir que cada uno individualmente analiza los datos que tiene o pone unas tecnologías al servicio de analizar esos datos, ¿no? Bueno, María José, lo que introduces es algo tremendamente, no sé, optimista y esperanzador, porque justamente antes hablábamos de la necesidad de tener una estrategia clara para que la sostenibilidad y la tecnología realmente avancen y lo hagan de una manera eficiente, y al final que los resultados se vean pues eso, en todos los ecosistemas y en todas las zonas. Y sobre todo luego ya vamos a acabar un poco después con el tema más de las zonas más pequeñitas, el interior, el rural, etcétera. Entonces, la verdad es que es muy interesante ver que eso, ¿no? Que realmente desde el Gobierno sí que hay un planteamiento estratégico para aprovechar este tren, que seamos, pues eso, tenemos el potencial, tenemos la capacidad y queramos ser los líderes. Entonces, Lorena, yo no sé si tú esas expectativas positivas las compartes. Naturalmente, como puede ser de otra manera. Y ves... Una persona muy optimista. No, pero además es que claro es cierto. Sí. Bueno, yo, si me lo permitís, como ya hemos hablado de la situación de España y además de Ana, soy la otra gallega aquí de la sala, pues voy a hablar de Galicia. Entonces, más de que la situación de lo que sucede a nivel nacional, pues lo que sucede a nivel particular con nuestra región, que tiene sus particularidades, como bien sabemos, ¿no? Digamos, cosas como el clima, ¿no? Pues eso también nos obliga, pues, a ver cómo podemos atraer turistas, explicarle lo maravilloso que es Pontevedra o Santiago cuando llueve, ¿no? Que también es maravilloso. Decía Siniestro, la lluvia es arte. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, yo sí creo que estamos en un punto muy interesante, muy interesante, pues lo que de una gran crisis siempre aparecen grandes oportunidades. La nuestra es los Next Gen, claramente. Y además estamos de moda, que lo habéis dicho antes, es cierto, estamos de moda. Está de moda Galicia, está de moda la gastronomía, somos líderes, está de moda el turismo de calidad, está de moda la slow life, ¿no? Estamos de moda, ¿no? Obvio y evidente. El resto de las regiones no digo que no, pero yo hablo de la nuestra. El rural está de moda. ¿Hay algo más rural que Galicia? La sostenibilidad. A mí no se me ocurre nada más sostenible que una aldea gallega donde hacemos un portal con un somier. ¿Hay algo más sostenible que eso? Somos el paradigma de la sostenibilidad. Aprovechemos ese tren. Tenemos talento, lo tenemos. Está aquí, tenemos una oportunidad, tenemos que ser capaces, decía la presidenta, de captar, estamos las costas, está muy bien y tal, pero tenemos un rural que también está muy bien, que no solo tenemos un marisco estupendo, es que también tenemos una rubia gallega, es que tenemos muchas cosas y tenemos que ser capaces de atraer esos fondos, este tren que está pasando ahora, porque es una oportunidad única y el momento es perfecto. Es decir, comentamos el tema de, es verdad, la legislación, eso pasa siempre, la tecnología avanza mucho más rápido, nos pasa en las universidades, Ana, que tú conoces muy bien, ¿no? Cuando ya en la empresa estamos utilizando, pues no sé qué programa avanzado, bueno, en la docencia todavía estamos, pues es un elefante que le cuesta moverse, con la administración pasa un poco lo mismo, ¿no? La tecnología va muy rápido y luego pues las leyes, las regulaciones tardan más en salir, eso nos va a pasar. Eso no va a impedir que la evolución se dé, esto es como una apisonadora, lo estamos viendo. Comentamos que si el dato es privado, nos cuesta darlo. Bueno, depende. Si de repente tengo una API que me gusta mucho, le doy sin pensar al acepto. Y ya acepté. Y ya he dado todos mis datos.
Pero no es lo mismo dar tus datos que como empresa compartir los datos que tú tienes porque son tu activo, ¿no? Eso lo sabes, no vas a darlos porque dices se va a aprovechar aquel de mis datos, ¿no? Entonces ahí hay un punto importante de regulación, por una parte regulación, pero por otra parte también de ganas, ¿no? De hacer cosas, de decir, oye, pues si hay una seguridad, si tú me das una seguridad, yo lo comparto. Sí, ¿qué sucede? Que si estamos diciendo que el dato es un activo, en un sistema capitalista ninguna empresa comparte su activo con el de al lado. Entonces, bueno, ahí hay un, sí, pero tenemos que un tema más económico. Yo creo que aquí se podría abrir otro debate, totalmente, porque la verdad es que creo que debemos vernos como país y como ecosistema, no como elementos aislados, porque yo creo que precisamente esa es una de las barreras para avanzar en la transformación digital. Entonces, ahí es importante ese punto de, oye, no somos hilos, no somos compartimentos estancos, somos un país que tiene mucho que compartir, incluso dentro de las regiones, vamos. Pero yo sí que creo que, bueno, en algunos clientes nuestros sí que están empezando también a abrir como esas open data, o sea, de fuentes públicas y sí que lo vemos que quieren tener esa transparencia o quieren tener como esa presencia, supongo que pues social de compartir, y es cierto que yo sí que lo estamos viendo con otros clientes que incluso sus propios datos los comparten con el resto para poder obtener más información o poder que cualquier persona acceder a ellos y poder sacar cualquier información, y yo creo que eso sí que cada vez más está como desarrollando, o al menos nosotros sí que lo estamos viendo. Y va a haber dinero para eso de Europa, hay dinero ahí sobre la mesa, que yo creo que es donde lo que hay que hacer con eso es extraer casos de uso que puedas aplicar, que puedas montar proyectos y que puedas aprovechar toda esa financiación que nos va a venir de Europa y de la propia España, ¿no? Porque si no, comentábamos antes que los fondos al final no vamos a ser capaces de gestionarlos y se van a perder. Sería una pena que perdiéramos esos fondos, ¿no? Es que esos fondos que estamos diciendo que van a ser una oportunidad, que son una oportunidad, no lo son solo para, bueno, pues para hacer campañas turísticas, que está bien, o desarrollar herramientas y tal. Estamos hablando de que precisamente tenemos una falta de perfiles. Es que el que utilizar esos fondos para formar perfiles tecnológicos o dar competencias digitales en aquellos sitios donde no lo hay es fundamental también para que funcionen, porque si no, estás haciendo solo una parte eres incapaz de implementar la solución después. Sí, no, efectivamente. De hecho, hablamos al principio que otra de las principales barreras era la falta de talento digital, ¿no? De las capacidades necesarias dentro, sobre todo, de los pequeños negocios. Es importantísimo. Es que pasa una cosa que aquí en la Diputación conocen muy bien, y eso es porque como a la mitad del planeta no estamos incorporados a la tecnología, pues nos estamos perdiendo una parte muy importante del PIB. Es así. Es cierto. Bueno, yo creo que ya como los videojuegos, hemos llegado al tercer nivel superado, ¿eh? Yo creo que todas aquí estamos ya diciendo, esto de la tecnología, sí, me convence. Pero ahora viene bajar a la realidad, poner los pies en la tierra. Y para finalizar, si os parece, a ver, hay recursos, ¿vale? Va a haber recursos, hay capacidades tecnológicas, herramientas, todo eso. Ahora, ¿cómo pintamos un mapa para que al final pues los pequeños negocios, las zonas rurales, etcétera? Sí que es cierto que hablábamos antes la importancia de, pues eso, de la conectividad. Yo no puedo montar ninguna herramienta si al final no tengo una conectividad que me permita tener acceso, ¿no? Entonces, pensando un poquito, la carta a los Reyes Magos, a las infraestructuras, montamos las infraestructuras. El 5G ya es una realidad en todos los puntos. ¿Qué falta después en ese mapa para que al final las pequeñas zonas rurales, los pequeños negocios de hostelería, de restauración, de visitas guiadas, de turismo activo y deportivo, para que al final digan, nosotros nos aprovechamos de toda esta oportunidad y también a nuestro nivel tenemos nuestro Big Data o Big Datiña, chiquitín, que nos permite, pues eso, realmente estar conectados, atraer turismo de calidad, gente que busca nuestra zona, nuestro negocio, nuestra calidad, nuestro servicio. ¿Qué mapa nos hace falta? Y ahí sí que os preguntaría también un poco que nos interpeléis en las administraciones. ¿Cuál es nuestro papel para poder, sobre todo las administraciones locales, para hacer esto una realidad?
¿Empiezo yo? Ya os doy al final, ya anarquía, ya os doy libertad. Vamos en orden. Bueno, a ver, yo creo que un aspecto muy importante es la colaboración público-privada, ¿vale? Creo que las administraciones tienen que estar ahí porque tienen recursos, tienen financiación, pero es que además son parte integrante de la cadena de valor del sector turístico, ¿no? O sea, al final son las que tienen que medir las responsables, digamos, del destino. No hablamos de empresa, pero hablamos de destino. Y como responsables del destino, tanto a nivel local como a nivel regional, tienen que estar ahí, tienen que conocer y tienen que ser parte activa en ese punto, ¿vale? En cuanto a los pequeños negocios, yo comentaba al principio que nosotros desde CETIC somos muy conscientes del aspecto rural, que además hemos creado desde el año pasado un centro tecnológico de innovación rural que está en una zona rural y en una aldea muy pequeñita, ¿vale? Integrado además con los habitantes de la aldea, y desde el cual creemos, nosotros estamos convencidos de que es desde ese tipo de entidades, ¿no? Desde al lado local, al lado del territorio, donde debemos llevar y dotar de inteligencia al territorio, ¿no? Nosotros ahí lo llamamos territorios inteligentes. Entonces, desde ese centro trabajamos con el sector agroalimentario, con el turismo, con la salud. Montamos, por ejemplo, proyectos en colaboración con entidades privadas de telemedicina, ¿no? De que las personas del pueblo pues puedan de alguna manera, a través de una tablet o del mismo teléfono, sin tener que ir al médico, pues puedan hacer una consulta. Esto que parece que ya está a la orden del día en una ciudad, en un pueblo y en una aldea, que ya no hablo de pueblos, hablo de aldea, y Asturias es muy parecido en eso a Galicia, no es algo que a la gente del pueblo, que además tiene una cierta edad ya, son personas mayores, les salga sin más, ¿no? Entonces, nosotros eso lo llamamos, como digo, territorios inteligentes, e intentamos estar en la zona creando proyectos, aplicando tecnología, aplicando inteligencia artificial, machine learning, blockchain, todos los tipos de tecnologías avanzadas para poder trabajar con ellos, independientemente de que la conectividad, a pesar de que no lo queramos decir, siga siendo un problema, ¿no? En la zona rural, porque bueno, pues siempre hay falta de esa conectividad que no llega como tiene que llegar a todas las zonas. Pero al final yo creo que se pueden hacer muchas cosas desde ese punto de vista y trabajando desde el terreno, ¿no? Y luego creo que otro punto importante es la sensibilización, que lo comentaba antes, ¿no? Al final los pequeños negocios pues no tienen por qué saber de digitalización o de transformación digital. Es decir, tú vas a hablar con un comercio o con un hotel y dices, no, yo lo que tengo que saber es que al mes o al año yo genero mis ingresos y demás, ¿no? Y tienes que explicarle, tienes que hacerle ver que si introduce tecnología y que si piensa en la transformación digital, pues va a aumentar esos ingresos, ¿no? Esa es la manera también de entrar y decir, bueno, pues es necesario hacerlo por tu bien y por el bien del territorio en el que estás. Yo vuelvo a insistir en la palabra ecosistema, pero cuando uno va bien, nosotros también, ¿no? Entonces, esa capacidad de colaborar tiene que estar ahí sobremanera. Y la sensibilización a través de campañas en las que participe la administración pública, de formación de eventos como este, ¿vale? En el que se invite a sectores concretos, creo que son puntos importantes también para que en ese mapa esos pequeños negocios también estén en primera línea, ¿no? Y no sean de segunda. Guillén, ¿qué opinas? Sí, pues bueno, desde el punto de vista también más del expertise del tratamiento de datos y de toda esta captura de Big Data, desde nuestro punto de vista, o sea, al final es cierto que vamos de menos a más y que estamos como intentando mejorar estos recursos. Y aquí también, por ejemplo, está por ahí, creo que Andrea de Rías Baixas, que trabajamos mano a mano, les ayudamos bastante y ellos saben también las dificultades que supone, nosotros les intentamos formar, les intentamos como apoyar y dar todo este soporte, pero es cierto que hace falta un poco más de inversión a nivel institucional, de que tengan personal que puedan a lo mejor recurrir o toda la información que nosotros les pasamos poder como accionarla. Es decir, al final es verdad que nosotros ya hacemos como el trabajo un poco masticado, les damos como todos esos insights, esas conclusiones, pero muchas veces también tienen lo que hablábamos, como son a lo mejor regiones más pequeñas o que no tienen tantos recursos, pues tienen más dificultad quizás como para poder abordar toda esa cantidad de información, aunque incluso esté tratada. Entonces, desde aquí, pues eso, yo sí que invito a que todas las instituciones pues que tengan como mayor protagonismo o que le den mayor peso a invertir
introducir a la parte de investigación de datos, de todo el Big Data, porque creo que puede aportar bastante solución y oportunidades de negocio que quizás pues hay alguien que se está perdiendo, y puede ser eso pues capital que podría... al final el pastelito es el que hay y luego se tiene que repartir. Entonces, si hay usuarios y no vienen aquí, pues van a ir a otra zona. Entonces, la idea es que consigamos que todo el mundo pues conozca nuestro destino y consigamos pues ese trocito de pastel para poder estar también dentro pues, del mercado. Lorena, te toca cerrar y convencer que a los pequeños y pequeñas, los negocios y de toda nuestra provincia, vean que, bueno, que hay posibilidades, que no es cuestión de eso va a ser muy caro, eso va a ser muy difícil, eso va a ser imposible, eso no va conmigo. ¿Cómo los animamos? A ver, yo creo que eso, esto de convencer, venceréis pero no convenceréis, me viene a la mente, fíjate. Te convences solo, ¿no?, cuando utilizas las cosas. A ver, yo no quería... quiero empezar por la carta a los Reyes Magos, que a ellos les dejaste hacerla, y yo, estamos en Navidad, yo sí tengo que hacer una carta a los Reyes Magos. Pido mucha CPI, mucha compra pública innovadora por parte de las administraciones. Esa es una clave fundamental, fundamental. Y mucho gasto de fondo público en incorporación de talento, en generación de talento e incorporación de talento. Estamos hablando de datos, estamos hablando de análisis de datos, estamos hablando de inteligencia artificial. Empezaba la intervención hablando de cómo funciona el cerebro, ¿no?, de por qué sé que es un vaso, por qué tal. Los cerebros artificiales funcionan exactamente igual, están sesgados, todos estamos sesgados, ¿no? Nos falta incorporar sesgo rural, sesgo de zonas pequeñas, sesgo femenino, nos falta eso, hacer que nuestros Siris y Alexas no sean hombres blancos de mediana edad que viven en Nueva York. A lo mejor tienen que ser mujeres de otra edad que viven en la Ribera Sacra, por ejemplo, ¿no? Estamos en un momento ideal para hacer esto, absolutamente ideal, y es que tenemos que creérnoslo porque es cierto, o sea, porque aunque dices, ¿cómo convencemos, ¿no?, a los de los pequeños negocios? Pues igual que mi abuela, que tiene móvil, ¿no?, pues se ha convencido, ¿no?, porque, o sea, te aplasta, al final es un rollo que te aplasta. ¿Y cómo te aplasta? Cuando lo haces, lo utilizas de forma inteligente, ¿no?, y se puede pues sacar partido. Es un momento muy bueno para todo esto, sobre todo porque estamos hablando de que el turismo del futuro, cualquier tipo de empleo del futuro tiene incorporada la tecnología, ¿no?, y la tecnología es esta cosa a veces mala, pero también maravillosa, que nos permite hacer las cosas desde cualquier sitio y que nos permite que la movilidad a veces sea la no movilidad, con lo cual pues volvemos otra vez a la sostenibilidad. Es decir, creo que el momento es único y que cualquiera podemos ver pues en nuestros bolsillos, ¿no?, cosas, cuando nos olvidamos de que Jeff Bezos nos está espiando, cosas maravillosas, ¿no?, que podemos hacer directamente ahora aquí y desde el móvil. El acompañamiento es muy importante y por eso a mí también me gusta destacar aquel logo que está allí en la esquinita, SmartPeme. Es un proyecto desde la Diputación que lleva trabajando mucho tiempo ya para conseguir eso. Está aquí todo el equipo, además aprovecho para saludarles y saludarlas, y llevamos trabajando un poco en eso, para acompañar, porque yo creo que aquí hemos transmitido la idea de esto es el presente y el futuro. Pero no estáis solos, hacen falta. Después los recursos hay que aprovecharlos. Cuando vengan, echar el guante, yo quiero, yo necesito. Bueno, pero hay que decir también que, ¿por qué no? Porque habrá que decirlo, que la Diputación, es verdad, no espera a veces ni a que lleguen los recursos, ¿eh? Que el tema de incorporar talento femenino a la tecnología ya lo ha puesto en marcha la Diputación con un proyecto maravilloso que os animo a que visitéis, que se llama Tecnológicas. Que captaremos fondos también, pero ya la Diputación ha apostado por ello y hay que agradecérselo, y como siempre a la vanguardia y pionera de reducción de la brecha de género. Pues sí, también es verdad, pero bueno, yo en este momento quería destacar... Tenía que decirlo. También, claro, además ya bien metida la cuña. Yo iba hablando despacito para dejarte meter la cuña. No, pero quería destacar también el proyecto SmartPeme como un proyecto de asesoramiento gratuito, donde además tiene un servicio especializado de turismo y de comercio, donde realmente podéis acercaros a las oficinas para recibir ese acompañamiento, que yo creo que además es lo fundamental.
el descubrir, el conocer las herramientas, pero también mi realidad. Y las asesoras y asesores además os acompañan personalizadamente donde, bueno, mi negocio es así, porque todos pensamos que lo nuestro es diferente, que tiene un toque especial, y es verdad, así debe de ser, porque si no, no sería nuestro sueño, no sería nuestro negocio. Entonces, nada, aquí destacar también pues lo que decíamos, las administraciones, sobre todo las locales, tenemos que ser muy proactivas, tener los deberes ya muy hechos y todo el terreno muy avanzado para que ahora esa realidad de fondos pues sea ya, pues nada, en cuanto estén, pues nosotros estemos en la pole, ahí, dispuestos ya a aprovecharnos. Bueno, pues por nuestra parte yo creo que hemos hablado de demasiados temas, todos además muy combinados y creo que ha sido un diálogo muy interesante. Y yo invito a los y las asistentes, si tienen alguna cuestión que quieran plantear. ¿Tenemos algún minutito, por lo menos, tenemos todavía para... Jefa, sí. Gracias. Me cuesta creer que la data y el desarrollo tecnológico, con la cantidad de basura que provoca al final del año, pueda ayudar a la sostenibilidad. ¿Algún ejemplo práctico, además de reducir los movimientos dentro de un territorio? ¿Cómo podría yo convencer a la gente de decirle sí, es tecnología, pero al final del día es bueno para la naturaleza? Pensar que cada año tenemos que cambiar de coche, cambiar de teléfono, cambiar para tener la última tecnología, que es súper buena para nosotros y hace nuestra vida mucho más fácil. Al final del día yo pienso, no me gustaría pensar así, que lo rural, lo antiguo, lo ensebre, muchas veces es más sostenible que lo nuevo. ¿Me podéis dar un caso práctico? No es incompatible. No, yo me gusta, seguro que no, pero... Vamos, al revés, yo es que lo veo... Tenemos, antes lo iba a comentar, pero bueno, como hablamos así, tenemos la sensación, ¿no?, esta de, ciudad o pueblo, tecnología o rural. Y es que no es incompatible. O sea, la realidad, hay una realidad aplastante, obvia y evidente que si no estás conectado no existes. O sea, esto es así, ¿no? Hoy en día, pues igual que pasamos en su momento del carro de vacas o de caballos al coche, bueno, pues ahora mismo pues tenemos una videollamada y si no puedes hacer una videollamada o una llamada o no puedes conectarte o no puedes mandar un email, es que no existe, esto es la realidad. No es incompatible, es más, pues como todas las cosas y como todos los avances en la historia de la humanidad, ¿no? Y desde ahí podríamos entrar en debates ya desde lo que ha sucedido desde la Revolución Industrial, ¿no? Que es otro tema, pero como todo, lejos de estar perfecto y de ser perfecto a lo mejor, nos ha mejorado y nos ha cambiado mucho. Tenemos un problema muy importante con, el más importante diría yo, ¿no?, el cambio climático. ¿Qué estamos haciendo? Es decir, ¿qué planeta le dejamos a nuestros hijos? A lo mejor, ¿qué hijos le dejamos al planeta? Vamos a ir así, porque es que si no esto... en fin, pues la tecnología nos ha facilitado muchísimo la no movilidad, la reducción de la huella de carbono de forma... Bueno, todos hemos visto lo que sucedió en la pandemia, ¿no?, cuando nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa y de repente pues veíamos imágenes, ¿no?, de delfines en Venecia y unas cosas, ¿no?, que pues eso lo ha hecho posible la tecnología. Eso lo hace posible la tecnología. No entendí muy bien la parte en que decías la basura que genera al final del día. La sostenibilidad, que citamos mucho, ¿no?, no se trata solo de la generación, de la no generación de residuos o el cero de residuo, que también, ¿no?, o la famosa economía circular. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando precisamente de eso, de hacer que algo pueda mantenerse y sostenerse durante tiempo.
concepto que pones delante, que es el tema del, claro, capitalismo, tecnología. Yo creo que eso da para un largo debate que ahora no podemos abordar, obviamente, pero el concepto, o que yo transmitiría desde mi punto de vista, es solución perfecta a nivel, pues que comentas, de generación de cero residuos. No existe. Mucho mejor que estábamos, sin ninguna duda, desde mi punto de vista. Otro tema ya son las cuestiones políticas, el litio, dónde viene, dónde van, los residuos. Eso ya es otro debate, pero en el foro en el que estamos ahora no podemos tener la sensación de que es incompatible rural con tecnología, porque además de que no lo es, creo que es un concepto que nos lleva más a esa insostenibilidad, a ese vaciado de las zonas rurales, a ese... España vaciada. Si al final no tengo una oportunidad en la zona rural, no somos capaces, pues lo que estamos consiguiendo es vaciar los pueblos, quedarnos sin esa riqueza tan maravillosa que tenemos, y yo creo que la tecnología ayuda mucho precisamente a lo contrario. Otra cuestión es ya si tengo que cambiar de móvil cada año, que eso, bueno, pues podemos hablar pues con los señores de Apple o las campañas que hacen, o la obsolescencia programada de los productos, que lo tenemos no solo en el móvil, sino en cualquier otro, ¿no? Que antes pues te duraba cualquier cosa 20 años y ahora dura 3. Pues, bueno, eso ya es otro debate, pero yo creo que es todo lo contrario, y ese concepto es contraproducente. Yo, si me permitís, solo por un tema que dijo, creo que es un error considerar que lo rural es lo antiguo y que lo rural no tiene que estar en el punto de mira de lo tecnológico, estar avanzado, ¿no? Porque precisamente, como decía Lorena, con eso estamos favoreciendo la despoblación, ¿no? Y ahora mismo se está trabajando mucho en lo que se llama el reto demográfico, ¿no? Y en lograr que la gente vuelva otra vez a los pueblos, pero no es volver como antes, ¿no? Sino volver conectados, ¿vale? Es verdad que la tecnología tiene contras, pero yo creo que tiene muchísimos más pros que contras, ¿no? Y si solamente pensamos en poner en el centro a las personas, en el centro de la tecnología, hablemos de esas zonas rurales con gente muy mayor que son capaces de hablar con sus hijos que están al otro lado del mundo porque tienen un teléfono, o simplemente pueden hablar con un asistente social y no se sienten solos, ¿no? Creo que hay muchísimas cosas que se podrían poner como ventajas de la tecnología que superarían con creces todos los pros que tienen, ¿no? Esa es mi opinión, y estoy de acuerdo con lo que dice Lorena, ¿no? Es como decir eso es como ir hacia la insostenibilidad. Sí, es evidente. Bueno, tenemos que cerrar aquí el debate y como resumen lo que tenemos que decir es que hay que hacer las cosas de manera responsable, inteligente y evidentemente pensando pues eso, en soluciones, porque como dice Lorena, podríamos estar aquí horas debatiendo la geopolítica y cuestiones, pero vamos a ser optimistas, positivos y pensar que el modelo tenemos una oportunidad además de construirlo de una manera eficiente y sostenible. Bueno, pues por mi parte ha sido un placer, de verdad, el coordinar esta mesa. Creo que los comentarios y todos los temas han sido muy prácticos, muy didácticos, que yo les decía al principio, vamos a ser didácticos, porque el tema TIC es más árido. Y entonces, bueno, pues nada más, agradecer de verdad vuestra presencia y a todos vosotros y vosotras también este tiempo. Gracias. Objetivo cumplido. Ana, Guillem, Lorena, María José, muchísimas gracias. Podéis sentaros. Bueno, gracias a todos los participantes, a todos los ponentes. Y gracias, por supuesto, a vosotros que nos habéis acompañado aquí, a todas las personas que nos habéis seguido a través de streaming. Gracias a la diputada de Turismo de la Diputación de Pontevedra, Ana Laura Iglesias, que nos ha acompañado aquí toda la mañana. Y, por supuesto, a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que ha inaugurado estas jornadas. Y, bueno, les pido, por favor, que suban a las dos aquí. Ha estado mucho tiempo acompañándonos y viene, por supuesto, también para clausurar esta jornada, esta cuarta jornada Touristic, que, bueno, ha sido un gusto compartir con vosotros, porque, bueno, volver a tener una reunión presencial es una maravilla. La presidenta de la Diputación es la encargada de clausurar esta cuarta jornada Touristic. Carmela.
nos datos compartidos, tamén creo nos liderazgos compartidos, así que creo que Ana Laura, que dende turismo e dende área de novas tecnoloxías organizouse todo isto, pois creo que Ana Laura ten algo que decir e debe decir algo. Grazas, presidenta, a verdad que non era para nada necesario. Bueno, para mí foi un placer poder estar aquí con todas e con todos vos compartindo esta maravillosa xornada que, como ben decía a presidenta, compartimos a área de novas tecnoloxías e a área de turismo. Foi tremendamente interesante todo o que puxechedes en riba da mesa. Moitas cousas hemos anotado, moitas cousas hemos tido en conta e que teremos en conta a hora de planificar o futuro que nos ven inmediato. A pandemia, como tamén se dixo aquí, puso de relevancia e en riba da mesa todo o que son as novas tecnoloxías, todo o que son as TICs. Nos tivemos que poñer á altura das circunstancias, moitas veces de forma moi apresurada, para poder conectar o mundo mentras estivemos neses confinamentos. As novas tecnoloxías viñeron para quedarse e, por suposto, os fondos Next Generation será unha grande oportunidade para nós, para as administraciones, para os destinos que xestionamos entre as administraciones públicas e, sobre todo, para as empresas, tanto grandes como pequenas, que forman parte do noso destino e que será unha grande oportunidade para poder avanzar e, sobre todo, para avanzar en sostenibilidade e para avanzar en novas tecnoloxías e en ser vanguardistas. Así que, nada máis, moitísimas grazas e agardamos vervos a todas nos seguintes turísticos que organicemos dende a Deputación de Pontevedra. Moitas grazas. Bueno, xa para clausurar, primeiro pedimos disculpas por non estar durante toda a xornada, porque eu son das que está todo o tempo durante todas as xornadas, pero hoxe tiñamos un congreso con nenas e nenos da provincia de Pontevedra que están traballando no noso proxecto de compostaxe Revitaliza, é un proxecto de tratamento de residuos orgánicos único no mundo, porque nesta provincia pasan cousas únicas no mundo, porque o talento non está exclusivamente en Nova York, en Berlín, en Barcelona, en Madrid ou en Tokio ou en Hong Kong, non. O talento está en todos os lugares e tamén o compromiso, non? Entón, tiñamos un congreso porque levamos traballado con 48.000 nenos e nenas para que coñezan cal é o proxecto de compostaxe, como temos que cambiar os modos de tratar os nosos residuos. Temos que estar preocupados e preocupadas, claro que sí, xeneramos un exceso de residuos. Moitas veces nin siquiera é necesario ese número de residuos, pero hai fórmulas para tratalos e para evitar que eso dane o planeta, por eso non puide estar aquí. Pero seguín a primeira parte a primeira xornada sobre sostibilidade, moitísimas gracias. Creo que se fixeron reflexións moi importantes de que significa ser sostible, de que a palabra é maravillosa, pero o que de verdade ten que haber un compromiso real, e iso se fai coa acción, e descubrir que tantas persoas vinculadas ao sector turístico o teñen tan claro e o están implementando con unha mensaxe potentísima, é ser sostible xera beneficios económicos tamén, aparte de manter a vida, porque claro, non podemos seguir danando tanto planeta, porque a fin de contas a COVID ten moito que ver coa pérdida de biodiversidade. É dicir, o virus non está aí por unha cuestión mística, ten moito que ver como nos comportamos os seres humanos, non? Por lo tanto, ser sostible xera beneficios económicos tamén, aparte de todos os demais que son tan relevantes. E nesta segunda, sobre as TICs, que seguín unha parte interesantísimas reflexións, moitísimas propostas, moitísimo coñecemento que nos cededes, porque tamén hai que compartir coñecemento.
Vivimos nun mundo onde parece que o individualismo cada día ten máis presencia e é falso, é imposible. Construir negocio, actividade económica, empresarial e xerar emprego se non traballamos de forma coordinada e compartimos o coñecemento. É imposible. Hoxe, neste mundo global, ninguén de forma individual vai a poder levar adiante ningún negocio, tampouco no turismo, se non é capaz de crear redes, de traballar conxuntamente, o que non significa que eu non defenda o meu negocio, pero podo defender moito mellor se teño coñecemento de que está a acontecer, moi particularmente en todo o que ten que ver coa transformación digital. Non debemos olvidar que estes fondos teñen 4 obxectivos, non ten un, ten 4 obxectivos. Cohesión social e territorial, polo tanto temos que ter unha mirada global de que hai que actuar en todo o territorio, no urbano, no rural, no centro do Estado español, no este, no norte, e no sur, no interior e na costa. E que iso é fundamental, ter esa visión global, non? Tamén compartir un proxecto de cohesión territorial e social que, por certo, é o que mellor lleven a economía. Nos sitios onde non hai cohesión territorial nin social, a economía non funciona, e iso eu estudiei en primeiro de Dereito Económico. Foi a primeira lección que me deron, e é así, os datos o dice, verdad? Nos países onde non hai cohesión territorial nin social, non se desenvolve a economía, se desenvolve moito peor. En segundo lugar, a transformación digital. Hai un cambio de paradigma. A tecnoloxía é fundamental para construir mellor economía e para construir mellor vida para a xente. E, de feito, eso acontece aquí. Se teñen posto moitos exemplos e non os vou a repetir. Por outra banda, aquí tamén outro dos grandes obxectivos é a transición ecolóxica. Polo tanto, non pode haber transformación digital sin ter en conta os valores da transición ecolóxica. E sí que temos que telos moi en conta. De feito, a Deputación de Pontevedra acaba de ter financiamento, acabamos de finalizar o proxecto de tratamento dos residuos eléctricos e electrónicos con un proxecto financiado pola Unión Europea que fixemos conxuntamente a provincia de Pontevedra co norte de Portugal, creando puntos limpios, creando fórmulas para cambiar os hábitos de a forma de tratar eses residuos por parte da cidadanía, tamén todo con información e con cuestións tecnolóxicas, non de tratamento. Por lo tanto, eso tamén ten que estar vinculado directamente á transformación digital, que é fundamental. É dicir, non hai cuestión. O sea, non hai cuestión. Se queremos avanzar, non podemos cuestionar, pero xunto a outro. E logo outra moi importante, que é a igualdade de xénero. E eu estou fortemente preocupada porque a metade do mundo son mulleres e son turistas. E seguramente as mulleres, como temos triple, cuádruple, quíntuples responsabilidades, cando decidimos o destino onde imos, nos temos outros intereses distintos que os nosos compañeiros de vida, porque nos temos que pensar en miña nai, que é maior, e a teño que levar a un destino que me resposte a estas necesidades. Meus fillos e miñas fillas, cando vou a un destino, hai cousas que preciso que haxan nese destino para respostar ás necesidades dunha nena e dun neno. Ou cando teño unha persoa dependente, verdad? Eu non vou a ir a un hotel que non sexa accesible. Nos as mulleres pensamos nesas cousas. Na inteligencia artificial creo que non estamos moi presentes e é un erro para o negocio. Por lo tanto, tamén temos que facer esa reclamación, non? E, polo tanto,
hai que consugar estes 4 obxectivos, non? Que ademais eu estou segura que non solamente van a ser para os fondos Next Generation, van a ser para os fondos 21-27 tamén, é dicir, eso vai a estar no centro das transformacións que temos que facer. Por iso foi tan interesante esta cuarta xornada turística, porque nos permite reflexionar, ter coñecemento de por onde van a ir e ademais tamén crear redes. Eu xa teño redes creadas con Lorena, porque somos moi conscientes de que se matriculan moi poucas mozas nas carreiras STEM e estamos moi preocupadas e vamos a poñer en marcha un proxecto moi potente de tecnolóxicas, non? Porque as nenas teñen que ter referentes para poder elexir eso, porque precisamos que o talento da metade este, porque claro, a perder a metade do mundo de talento, económicamente un desastre terrible, non? Pouco inteligente, non? Tanto, pero agora eu que coñecín a María Xosé e a María José, pois aí imos a chamar para preguntarlle moitas cousas, para ver onde podemos seguir alimentándonos de coñecemento para tomar boas decisións. O a Guillén, non? Que dende unha empresa, dende a inteligencia e o conocimento tecnolóxico, pode tamén decirnos non solamente tedes que ter ferramentas, sino que tedes que ter persoal cualificado en Rías Baixas para que eso que sabedes o poidades aplicar, non? Por lo tanto, temos creado redes tamén de coñecemento, de contactos humanos que son fundamentais, porque seguimos a ser fundamentais os seres humanos e a creación de redes, sobre todo, hoxe de coñecemento. O sea, a creación, ese compartir é fundamental para que nos poidamos desenvolver. Por tanto, foi moi interesante. Eu remato dicíndovos que sin ningún ánimo de presunción, porque eu creo que é unha obriga das administracións públicas ter claro por onde vai o mundo, porque xestionamos os recursos da xente. Teñen que volver a xente para multiplicar o desenvolvemento económico, creación de riqueza e tamén de unha mellor vida para a xente que somos os seus e as súas representantes, non? Nos, decía que non quero presumir, non, pero formamos parte da rede de turismo inteligente de España que dirixe Segitur, onde está Red.es. Queremos ser un territorio inteligente, estamos traballando, pretendemos que no ano 22 poder ser unha deputación provincial que teña un territorio inteligente. Temos un proxecto Touristic Insight que se centra moito na interoperabilidade. Por lo tanto, sí en digitalizar, pero tamén ter a visión de transformación digital. Ademais de estas cuestións, Smart PM, non? Que eu creo que foi un gran acerto poñelo en marcha, porque somos moi conscientes de que neste país a maioría das empresas son pymes, autónomas e autónomos, e que hai moito desexo de emprendemento tamén. E, polo tanto, tiña que haber unha rede que ademais está situada por todo o territorio. Hai sete sedes por todo o territorio donde se asesora, onde se acompaña, onde se informa, onde se pon en contacto as pymes coas empresas que teñen o talento tecnolóxico e, polo tanto, esa rede de creación, no, de inteligencia TIC que é tan importante, que ademais vai a ter agora pois novas carteiras, porque surden, claro, cando avanzas, te vas equivocando, van aparecendo novos problemas que tes que respostar, non? E, polo tanto, hai que estar aí, non? E temos moitas preocupacións engadidas que hai que ir sumando para respostar. Por lo tanto, eu creo que as xornadas foron extraordinarias. O foron porque o nivel das e dos ponentes, por certo, moitas ponentes mulleres, porque as mulleres temos moita inteligencia. Eu teño que rematar así sempre, non? É dicir, o fago porque é imprescindible que o faga, porque parece que non é así, pero é. Entón o teño que decir para que quede claro, non? Quede claro, e hoxe escoitamos a mulleres potentísimas, non? Que teñen moito coñecemento, que están facendo grandes transformacións. Por lo tanto, poñentes homes, mulleres
Guillén, o sinto, pero as teño que nomear máis porque casi ninguén as nomea. Eu creo que cando as mulleres chegamos aos lugares de capacidade de decisión, pois con unha que chega teñen que chegar todas, por iso as nomeo tanto, non? Pero moitísimas gracias, aportaches, como non todos, os homes e mulleres que estiveron aquí un nivelazo de, eu creo que quedou moito coñecemento e moita capacidade de usar agora eso que nos contachedes para seguir traballando e o que decía cando comenzaba na inauguración, tomar decisións inteligentes. É fundamental que poñamos en valor todo este talento que existe. As administracións teñen que ser lugares onde entre o talento e o coñecemento para convertilo en políticas que transformen os espacios que gobernamos. E a todas e a todos os que estivechedes aquí, miles de gracias. Eu síntome moi orgullosa desta provincia. E non o digo para quedar ben e para que me queirades, que a mí me encanta que me queira xente, claro, evidentemente, non? Pero non o digo por eso, digo porque é verdade. Eu coñezo poucos lugares que cada vez que se fai unha proposta de avance responda con tanta pasión e que se sumen ao cambio. En esta provincia hai moitísima xente sumándose ao cambio, sumándose de verdad. E eu me sinto moi orgullosa. É unha proba de toda a xente que estivo aquí e que estivo conectada usando a tecnoloxía que nos permite esa conexión. Así que, de verdade, as persoas que estiveche desde ponentes, miles de gracias, estamos inmensamente agradecidas a todas e a todos vos tamén, e a conductora do acto, que a queremos moito, a respetamos moito e a valoramos moito. Moitísimas gracias por estar ao noso lado. E a vos, querida Ana e querida Laura, gracias polo traballo que desenvolvedes na xestión, a todas vosas equipas, a xente de Smart PM. Eu son unha privilexiada, porque traballa moito unha equipa increíble que teño, increíble, e logo eu conto as cousas que fan elas e eles, e iso é un privilexio, pero para min é unha honra, e xa sabedes o moito que vos valoro, que vos agradezo, porque non son unha presidenta, son unha máis de unha equipa que ninguén ten outra mellor que eu. Grazas.